19. Ahora, ay, Midoriya Izuku, un placer volver a verte. Aunque dio un paso atrás, el villano de cabello azul flexionó y relajó lentamente sus músculos. Izuku lo miró y se movió, mirando por encima del hombro la figura del pilar de la paz. All Might. Ve a salvar al resto. El sonido del héroe intentando hablar comenzó, pero Izuku ya lo estaba ignorando, su atención se redujo y su cuerpo se tensó. Shigaraki abrió la boca para decir algo. Izuku no le dio la oportunidad de hablar. Dio un paso adelante y se retorció, moviendo el cuerpo de modo que la vara que sostenía en la mano azotó el aire. Balanceándose mientras dejaba que la masa se deslizara entre sus dedos, el extremo metálico dentado de donde había partido la hoja se lanzó hacia adelante como una serpiente al estrellarse contra la cruz alzada de los brazos del villano. Se escuchó un nítido tintineo de metal contra metal y el destello de los fragmentos rotos cuando el último trozo de la hoja se hizo añicos, rasgando las largas y sueltas mangas de la ropa del villano para revelar brazaletes metálicos en capas bajo el agarre de las manos a lo largo de sus brazos. Izuku intervino, el eje rebotó en el bloque que estaba justo más allá de él y con un movimiento lo giró hacia atrás, sujetando el bastón sobre su brazo para redirigirlo, al mismo tiempo que, con un movimiento de su mano, el villano acarició el extremo del bastón cuando salió de su alcance. Mientras Izuku la arrastraba hacia atrás, vio el polvo que se elevaba desde el extremo del asta de la lanza de 1,5 metros, mientras ésta comenzaba a desmoronarse bajo su propio peso, destrozada por la habilidad de desintegración. Al completar el giro, retrocedió medio paso hacia All Might, quien ahora emanaba vapor y desapareció. Izuku seguía atento a su entorno, incluso mientras observaba al héroe humeante y el cambio de color rosa, y sentía el peso de la corriente de aire cuando el villano le atacó la columna vertebral y falló por centímetros a su paso. El bastón ya medía apenas 1,5 metros y cada vez era más corto, por lo que decidió usarlo ahora. Un agarre fuerte, y la espada se abalanzó como el puño de un dios, desgarrando el aire mientras él controlaba su impulso y velocidad, antes de estrellarla con toda su fuerza contra los brazos cruzados del villano. Shigaraki la sujetó con fuerza al impacto, haciendo que todo el arma brillara, incluso cuando la fuerza lo obligó a retroceder medio paso. Izuku soltó su agarre al ver el brillo del don bañar el mango. En un segundo, el bastón se transformó en una nube de polvo negro y metálico brillante. Sin embargo, Izuku ya lo había superado, y su visor brilló con un brillante contraste al clavar el puño en la guarda del villano. El puñetazo impactó en el pecho del adolescente mayor como un mazo, haciendo retroceder a Shigaraki. Su siguiente puño impactó contra un brazo alzado con la fuerza suficiente para obligarlo a retroceder medio giro antes de atacar, con un cuchillo ahora alineado con su puño, justo donde lo había arrancado del cinturón. Chispas saltaron de los brazaletes metálicos mientras Shigaraki maldecía, y la hoja resbaló junto a su guarda, arrancando un destello de sangre de un hombro. Mientras los zarpazos se precipitaban hacia atrás, Izuku se deslizó y giró, desplazándose lateralmente y asestando un puñetazo fuerte y rápido contra la rodilla, solo para sentir el impacto de armadura contra armadura. Aprovechando el impacto, se impulsó, deslizándose y girando hacia atrás desde su posición agachada, retrocediendo y zigzagueando mientras una ráfaga de golpes lo perseguía, cada ataque diseñado para lograr el mayor impacto posible. El pulso de Izuku era estable. Lanzó una patada baja, clavándose en el polvo mientras Shigaraki retrocedía. Ambos se detuvieron para evaluar. Cuando ambos se separaron, Izuku siseó desde su máscara. Cerca. Levantó la mano y con el clic de una liberación rápida, dejó que un panel de su hombro se deslizara libremente y cayera, el signo ahora visible de descomposición se extendió por la pieza de armadura antes de que la pateara. Tú también. El hilillo de sangre del hombro de Shigaraki ya empezaba a teñir su camisa de un familiar brillo rojo oscuro, y con un movimiento brusco, la gruesa camisa negra fue arrancada y desintegrada, revelando un fino chaleco antibalas y una capa interior negra ajustada. Desde allí, Izuku pudo ver que la correa derecha del hombro colgaba suelta, donde había frenado su cuchillo. A lo largo de cada brazo, que aún estaba cubierto de manos, había delgados guanteletes de metal negro que llegaban hasta las muñecas del hombre mayor. Me pregunté por qué no golpeaba las arterias. Y así se abalanzaron, volviendo a por otra ronda. Entonces Izuku jadeaba de dolor y agotamiento. A su lado, un trozo de tubería, abollado y manchado de sangre, se apoyaba contra la esquina del baño donde se había encerrado mientras abría el grifo, intentando limpiarse la sangre que le cubría los brazos. Cuando el agua por fin salió clara en lugar de rosada, suspiró y se tambaleó hacia la tubería.
Sus movimientos reavivaron el dolor de sus piernas, incluso mientras se apoyaba en la tubería como muleta. Bueno, por fin he vuelto a la administración, ¿y dónde demonios está el camino al complejo? Se desplomó contra la puerta, la abrió lentamente y se asomó, mirando el pasillo. Esperó, respirando lenta y silenciosamente, antes de salir. La tubería repiqueteó suavemente contra el suelo, el metal contra el linóleo, mientras avanzaba. Echó un vistazo a su alrededor mientras llegaba a la escalera. He estado por ahí, pero ¿dónde? Se escuchó un ruido sordo e Izuku giró y sintió que su corazón daba un vuelco. Masivo, ensangrentado y sonriente. Chris Walker lo miró fijamente desde la puerta al final del pasillo. Bueno, joder. La persecución que siguió no fue gran cosa. Incluso completamente curado y libre para moverse, Walker había sido capaz de seguir el ritmo de Izuku a toda velocidad. ¿Mutilado? Ni siquiera era una competición. Cuando el impacto del puño de Walker lo estrelló contra un escritorio, Izuku jadeó, escupiendo y salpicando sangre mientras algo en su pecho se rompía. No puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. No puedo, joder, respirar. No era capaz de concentrarse, de pensar más allá del dolor en su pecho mientras intentaba desesperadamente aspirar aire, el mundo parecía encenderse y parpadear mientras luchaba por otro trofeo de cerdito. A la sensación en el pecho se unió una presión aplastante en el cuello y una torsión, y se incorporó en la sala de simulación, respirando con dificultad. Extendió la mano, tocándose el cuello y el pecho mientras hiperventilaba, sintiendo que el estrés comenzaba a desaparecer poco a poco, antes de cambiar de postura y ponerse de pie tambaleándose, dejando atrás la manta de la cama mientras se tambaleaba hacia el baño. Necesitaba una ducha larga y caliente. Necesitaba sentir. Ahora Hirm se agachó y miró alrededor de la esquina, escuchando mientras captaba el zumbido de la electrónica y el débil latido del corazón del villano que se había apoderado de las computadoras de seguridad de Luz. No puedo dejar entrar a alguien con mi pasado en la UA. Malditos imbéciles. Ya verán cuánto les gusto. La mujer alta sentada frente al banco de computadoras vestía una camisa GX y tenía anteojos grandes, y sus dedos golpeaban el teclado con energía frenética. Hirm respiró lentamente y se arrastró alrededor de la puerta, con la espada extendida y baja. Ahora veamos qué tienes en la computadora, pretencioso. Con un último paso, Hirm se abalanzó y agarró a la dama por la parte de atrás de la camisa, arrastrándola de la silla y arrojándola al suelo, con la espada en la garganta. ¿Eres tú quien está interfiriendo las comunicaciones? ¿Qué? Con un gruñido, Hiro golpeó su puño en la cara de la niña y luego presionó la hoja contra la piel de la niña, haciendo que la mujer mayor se congelara. Respuesta. La pregunta. ¿Interferiste las comunicaciones? Sí, sí. Es mi don. Su pulso se estaba volviendo loco, pero Hiro era bueno escuchando los cambios. Mintiendo. Le dio un puñetazo en la cara a la chica, salpicando sangre al suelo mientras se le partía la nariz. No me mientas. ¿Qué está interfiriendo la señal? Un jadeo y una respiración agitada, solo interrumpida cuando Hirm empezó a ejercer la leve presión de la espada hacia abajo. Es la caja de Aya, ¿verdad? Gracias. Echando la hoja hacia atrás, golpeó el pomo en la sien de la mujer y su cuerpo quedó flácido. Moviéndose hacia arriba y hacia adelante, abrió la caja que la chica le había indicado, encontrando un montón de cables y transmisores. Al mirar, encontró una batería de coche que debía de estar alimentándola, y con un tirón rápido, conectó los cables, dejándola sin energía. Hecho esto, miró la consola de la computadora y se movió hacia ella, recordando su objetivo, como explicó Izuku mientras se movían de la zona de deslizamiento de tierra. Necesitamos a alguien que coordine a la gente. Hay altavoces en toda la cúpula, lo que significa que hay un sistema de sonido o un intercomunicador. Se puede usar cualquiera de los dos. Que la gente se mueva en la misma dirección y que estén a salvo. Cuanto más rápido reforcemos una ubicación, más tiempo podremos resistir. Echó un vistazo a las distintas pantallas. Había imágenes de cámaras, muchas de ellas mostrando a villanos noqueados, pero finalmente encontró las que necesitaba. Ahora solo necesitaba ponerlos en movimiento, allí. Un clic, mientras deslizaba el auricular hacia su lugar, antes de mover los controles deslizantes y mezcladores de sonido familiares a través de una nueva pantalla y seleccionar el audio de arena completo. Espera, mierda, si grito, todos lo sabrán, solo necesito que lleguen. Hizo una pausa, y entonces se le ocurrió una idea. Rápidamente, empezó a abrir y ojear los mapas y la ubicación de los altavoces, hasta que encontró el correcto.
los altavoces justo encima de la entrada. Vamos Jimmy, ayuda a una chica. Seleccionó los altavoces adecuados y subió el volumen al máximo. Le dio al play y se dispuso a atar a la mujer, que seguía inconsciente en el suelo, incluso cuando empezaban a sonar los primeros riffs. Ojalá los demás captaran el mensaje. Debe haber alguna forma de salir de aquí, le dijo el bromista al ladrón. Bakugou levantó la vista mientras salía de las últimas calles de la zona de ruinas, oyendo el zumbido de la música resonando desde la entrada de Usg, y se detuvo. Alguien tiene un plan y miró hacia atrás, los otros miembros de su equipo improvisado siguieron su ejemplo. Uraraka parpadeó. ¿Es Hendrix? Claro que sí. Es cara redonda. Y nos llama de vuelta con el resto de la clase. Vámonos, carajo. Oye, no hay motivo para emocionarse. El ladrón habló amablemente. Shuji ignoró el sonido de la música mientras se concentraba en la pelea de vida o muerte que se desarrollaba debajo de él, con una serie de ojos enfocados únicamente en las dos esbeltas figuras. La pelea que estaba muy por encima de todo lo que había visto antes. Un metal negro brillante y unas manos que destruían todo lo que tenían arremetieron, una energía rápida y maníaca los impulsó mientras se abalanzaba y arañaba tras la muerte de su enemigo. Y contra él, un espectro de verde y gris, contraatacaba con una velocidad y un estilo que parecían y salvajes. Incluso viéndolo desde la distancia, algo en él le ponía los pelos de punta y le erizaba la piel de miedo. El cuchillo que usaba el adolescente ya estaba teñido de rojo, y centelleaba como una víbora furiosa, siempre protegiendo o atacando en el momento justo. También podía seguir el paso de Olmig, el destello de color y los villanos abatidos dejando un rastro claro. Observó de reojo la figura del presidente de la clase que pasaba a toda velocidad junto a él, dirigiéndose directamente hacia el cuerpo inerte de 13, Sensei. Se sintió atraído nuevamente a la pelea que se desarrollaba abajo, ya que parecía desacelerarse, los dos luchadores se separaron y más paneles de la armadura de Midoriya cayeron al suelo, junto con la máscara que había usado, que ahora se estaba desintegrando. A lo largo de la torre de vigilancia, los príncipes mantuvieron la vista. Izuku exhaló lentamente, sintiendo el familiar ardor del ácido en la sangre, la tensión en los músculos y el calor bajo la piel. A lo lejos, el sonido de las guitarras solo hacía que el momento pareciera más surrealista y sobresaturado. Me sentí como si estuviera viviendo. Se sentía como la vida. Frente a él, el líder de los villanos, de cabello azul, chorreaba sangre. Brillantes vetas rojas brotaban de los largos y superficiales cortes que le cruzaban los hombros y las manos. Sus intentos de entrar y desactivarla se habían topado con la constante amenaza de esas manos, que ya habían destrozado la mayor parte de la armadura de su lado derecho, que ahora era polvo esparcido por la plaza. Incluso su máscara había recibido un golpe, pero a costa de un gran corte que recorría la mandíbula de Shigaraki. Mientras caminaba, escuchaba, oyendo el lento rasguño y chapoteo detrás de él, y las respiraciones profundas y lentas de Shigaraki. Iba a suceder en cualquier momento, y podía sentirlo, la tensión, mientras Shigaraki ganaba un poco más de tiempo hablando. ¿Por qué quieres que este sistema permanezca intacto? ¿Por qué luchas, sobreviviente? Izuku sostuvo sus ojos rojos con una mirada fría y serena, ya pensando en su siguiente movimiento, sus músculos preparándose lentamente mientras inundaba adrenalina a través de ellos, dejando que su cuerpo se preparara para la siguiente parte de este baile. ¿Es porque eso es todo lo que sabes? ¿Por fin te has creído la idea oficial? ¿Quieres darle a Sugo la satisfacción de un trabajo bien hecho? Izuku dejó escapar un suave bufido. ¿En serio? ¿Pensabas que mordería el anzuelo? Me pregunto, ¿aprendiste algo de los arroyos? Oyó el crujido de la piedra al moverse y quiso sonreír mientras la escena comenzaba a desarrollarse. Frente a él, los ojos del adolescente de cabello azul brillaron con una oleada de furia frenética, e Izuku supo que había tocado el botón correcto. Con un gruñido, Shigaraki dio la orden. Nomu, mata al verde. Un rugido, y el sonido de pavimento agrietado, de pasos apresurados moviéndose casi a velocidad supersónica mientras se abalanzaban sobre él. Esperó, controlando sus pensamientos. Como siempre, el momento oportuno fue la clave del éxito mundial. Dio un paso atrás, el Nomu se acercó, se levantó y balanceó su puño hacia atrás mientras preparaba su ataque. El giro, toda la parte superior de su cuerpo balanceándose en el movimiento, la punta de su fuerza canalizada hacia su brazo izquierdo, los músculos abultándose mientras llegaba su momento largamente esperado, gritando de estrés mientras sentía que su cuerpo alcanzaba el límite de lo que podía hacer sin romperse, solo por un momento.
El gnomo se abalanzó hacia abajo, con el puño apuntando a aplastar la cabeza del adolescente contra el suelo. El cuchillo de Izuku llegó primero a su muñeca. El pivote clavó la hoja en el pliegue de la muñeca del gnomo y el acero se deslizó entre el cúbito y los carpelos cuando la fuerza lo impactó. La absorción de impactos no anula el impulso, solo el impacto. La hoja se hizo añicos y se desprendió de la empuñadura. A Izuku no le importó, su trabajo estaba hecho. Se movió, saltando apenas mientras la onda expansiva del puño golpeando el suelo a su costado resonó, agrietando el pavimento, incluso cuando terminó su giro, quedando de espaldas al pecho del gnomo, con el pico inclinado sobre su hombro derecho mientras parecía detenerse por solo un segundo. Era una tontería, una cruda máquina de matar orgánica, y cuando algo no funcionaba le costaba adaptarse, aunque fuera por un segundo, solo el tiempo suficiente. Con el rabillo del ojo, Izuku marcó su objetivo. El brillo blanquecino de la espada, ahora envuelto en capas de tejido neural mientras el cerebro del gnomo se reformaba alrededor de la pieza de metal con púas. Desde su cadera, levantó su brazo derecho, colocando con el pulgar el seguro mientras colocaba la boquilla de su cortador de plasma en la mandíbula del gnomo. Que, apretó el gatillo, apartando la mirada mientras la llamarada de plasma blanco y calor florecía sobre su hombro. El gnomo gritó y se encabritó en una agonía incomprensible mientras su cabeza se convertía en una antorcha, con el brillante resplandor blanco del magnesio brillando al arder, antes de que las chispas y retorcimientos de la termita en la hoja se encendieran, multiplicando el calor por 12. Fluyó del caparazón de magnesio para filtrarse dentro y a través del cráneo, y el gnomo se agitaba mientras intentaba comprender, para responder con todo su cráneo, una brillante calabaza de Ayoen de metal fundido. Sin cabeza. La captura del gnomo se ralentizó y este se desplomó, cayendo flácido detrás de él, mientras los ojos maníacos de Shigaraki observaban. ¿Qué? No y no 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 y oh, sí. Izuku sintió la adrenalina, el rencor y la satisfacción tan grandes que esbozó una leve sonrisa. Soltó el cortador de plasma, ahora vacío, y lo dejó caer al suelo con un ruido metálico mientras daba un paso lento hacia adelante, sin molestarse en sacar otro cuchillo mientras observaba el cuerpo de Shigaraki como un insecto clavado en la mesa de reconocimiento. No puedes parar el gnomo. No puedes. El tono y el volumen del villano de pelo azul subían, e Izuku podía verlo, el destello de locura. Bueno. Quizás no puedas. Después de todo, eres un maldito casual. Izuku esbozó una sonrisa burlancia. Miró a Shigaraki a los ojos, concentrado en la emoción, la intención, y su sonrisa se volvió cruel ante lo que vio. Vio que la moderación de Shigaraki se rompía, y su ira tomó el control. El villano se abalanzó, con las manos extendidas, los ojos salvajes y agresivos y una mueca en los labios. Izuku sonrió y dio un paso para encontrarse con él, con una mano apoyada a su costado mientras las manos del villano se acercaban. Y se desvió. Levantó su mano izquierda vacía y agarró las manos de Shigaraki, tirando fuerte hasta que quedaron casi hombro con hombro, cara a cara. Shigaraki se estaba girando, con los ojos fijos en Izuku, incluso mientras levantaba su otra mano. Los ojos de Shigaraki se abrieron de par en par, sus ojos reflejaban las profundidades negras del arma, su expresión se tornó de terror mientras intentaba retroceder, sacudiendo la cabeza hacia atrás. Izuku apretó el gatillo de su pistola, el eco del disparo resonó en su oído mientras un rocío carmesí se extendía por el aire, seguido por el tintineo de su proyectil al golpear el suelo. Y esa es la bala número 15. Entonces, sobrevivir. Número de muertos. 3. Izuku se sentó contra el banco de la computadora, sujetándose el estómago mientras la sangre se filtraba lentamente de los agujeros en su intestino. Está bien, creo que eso es todo. Miró hacia la cámara de cristal ahora vacía y el cadáver del anfitrión del Walrider. Puedo hacerlo y uno más y solo necesito uno más y había pasado las últimas 3 vidas explorando el manicomio por completo. Desde Richard Taggart, el administrador desquiciado convertido en viviseccionista, hasta la capilla y la muerte del padre Martín. Lo había visto todo. ¿Y ahora? Ahora sabía dónde estaba el laboratorio. Lo que le aguardaba en las profundidades del manicomio. Él estaba listo. Él estaba listo. Miró hacia abajo y suspiró cuando vio que la sangre se acumulaba más rápido de lo que podía contenerla, y tomó una decisión. Necesitaba morir, reiniciarse, y no iba a hacerlo desangrándose. Estuve allí, lo hice y arruiné la camiseta por eso también. Respiró profundamente y dejó de dudar un momento antes de levantar la mano y llevarse la mandíbula y la sien. Quebrar. El mundo se volvió negro y momentos después Izuku se sentó en su cama.
Una vez más. Ahora el disparo había llamado la atención de Olmig, y con una maldición corrió a la escena, preocupado por la seguridad de su joven estudiante. Se detuvo de golpe mientras observaba la escena. Allí, sentado en un pozo creciente de hormigón desintegrado y podrido, estaba la forma retorciéndose del villano que había comandado a la bestia, cuyo cuerpo estaba sentado, humeando desde un cráneo vacío, a solo unos metros de distancia. De pie en el borde del pozo, Midoriya-san caminaba de un lado a otro, con la mirada fija, como un lobo esperando a su presa. Olmig se acercaba cuando Shigaraki levantó la mirada y no pudo evitar que un destello de bilis subiera por su garganta. El joven había perdido el ojo derecho. Solo quedaba una herida sangrienta que le atravesaba un lado de la cara, con el hueso destrozado y raspado. El inicio de la herida incluso le atravesó el dedo medio de la mano que le cubría la cara, como si llevara una máscara de gas, lo que pudo haber sido la única razón por la que la bala no se le alojó en el interior del cráneo. Kurohiri, Kurohiri. La niebla del villano de la disformidad apareció e Izuku retrocedió. Olmig se tensó al observar las variables. El villano se sobresaltó al observar el estado del pabellón, antes de teletransportarse para apoyar al joven villano. ¿Qué? Tomura. Debemos retirarnos. Lo sé. Izuku se tensó, claramente preparándose para actuar, antes de que Shigaraki fijara su único ojo rojo en el verde de su oponente. Arruinaré todo lo que amas, Izuku Midoriya. Transhimanos. Izuku se puso en movimiento y un cuchillo fue lanzado por el aire. Solo para atravesar la niebla que quedó cuando los dos villanos desaparecieron. Cuando el cuchillo se incrustó en el concreto de la fuente, Izuku pareció desplomarse, con los ojos alertas pero el cuerpo parecía balancearse levemente. Eso podría haber sido más fácil. Olmig solo pudo parpadear confundido ante el héroe más joven, el aire profundo y constante de amenaza se disipó como el rocío de la mañana bajo el sol del desierto, dejando solo la forma y sensación estoicas pero familiares de su estudiante. ¿Qué carajo fue eso? Ambos se sobresaltaron cuando la puerta de luz se abrió de golpe y la horda de profesores irrumpió y se quedaron congelados en la escena. Desde su lado, Olmig apenas podía entender la queja murmurada. Ya era hora de que apareciera la caballería. Y entonces, como un muñeco con sus cuerdas cortadas, Izuku pareció desplomarse y tambalearse, con los ojos cerrados incluso cuando sus rodillas tocaron el suelo, y pareció caer en un sueño profundo, arrodillado Seiza en el rocío de sangre sobre el pavimento agrietado. Entonces Izuku se movió rápido una vez dentro del coche. Abrió la guantera para coger el botiquín antes de salir corriendo del jeep, con la cámara en el bolsillo y la mochila a un lado. Una fracción de segundo para entrar como un rayo en la caseta de guardia y coger la batería y el rollo de vendas, antes de correr por la plaza principal del manicomio. Se subió al muro, sin apenas aminorar la marcha, dirigiéndose al andamio y trepando por la estructura antes de trepar por la ventana. Al entrar, la única luz se apagó y miró a su alrededor, con los ojos ya adaptándose a la oscuridad, al encontrar la mesa volcada, con las patas metálicas alzándose en el aire. Apretando el pie, giró y tiró, y la pata de la mesa se soltó con una llave de madera barata. Levantando el nuevo garrote, recorrió las siguientes habitaciones, ignorando las manchas de sangre y deslizándose entre las barreras mientras se dirigía a la sala de descanso. Cerró la puerta de golpe antes de pasar y pararse justo al lado de la puerta del baño. Un golpe cuando la puerta se abrió fue la única señal que necesitó mientras giraba, poniendo todo su cuerpo en un balanceo y llevando el extremo de metal de la pata de la mesa hacia arriba y hacia el cráneo de la variante. La sangre se esparció cuando la sien y la nariz de la variante colapsaron, dejando el cuerpo escribiendo en el suelo. Una puñalada frenó sus movimientos, e Izuku entró al baño, abrió la caja de suministros médicos de la pared y los añadió a su colección. Retrocedió al pasillo, mirando a ambos lados antes de escuchar, «Ahí estás». Era un sonido distante, lejano y apagado, pero podía oír los pesados pasos de Chase. No pudo matar a la variante mucho más grande. No con los suministros que tenía. Eso podría esperar. Se metió en la sala de descanso, tomó una lata de refresco de la máquina expendedora con un golpe de su porra, antes de subirse a las rejillas de ventilación. El corto pasillo lo dejó de nuevo en el nivel superior del vestíbulo, y pasos rápidos lo condujeron a la biblioteca, donde estaban sentados los jefes, y el cuerpo moribundo del sargento le dio su advertencia, rogándole que corriera. Que escapara. Izuku esperó las palabras, con la cabeza gacha mientras dejaba que el soldado terminara de morir. Entonces agarró el cuchillo del hombre y su walkie-talkie.
Se metió el auricular en el cuello, donde podría oírlo cuando finalmente llegaran los soldados, y partió. En lugar de dejar que Chris se adelantara, un simple golpe a través de la ventana le dio a Izuku un claro salto al piso de abajo, rompiendo un escritorio mientras rodaba por la caída con un grudido. Entonces levantó la mirada y vio la figura sorprendida del padre Martín. Izuku se levantó y soltó una risita. Alégrate, padre, porque he venido a clavarte los clavos. Y entonces, de un golpe de garrote, el sacerdote murió. Lamentablemente, debes dejar que tu Dios lo resuelva. El cuerpo sangrante del padre Martín yacía desplomado en el suelo. Agachado cerca de él, Izuku extendió la mano y rebuscó en su capa, sacando un encendedor y una jeringa. Tengo una noche larga, se colgó la barra de metal al hombro y metió la jeringa junto al cuchillo en la cintura. Vamos a limpiar la lista. Ahora Izuku dejó caer su cuerpo, con los ojos medio cerrados, mientras luchaba por contener su pulso y dejaba que su respiración se calmara. Tras un mes de silencio y de paz y rigidez exasperantes, podía sentirlo. La tensión que sentía en sus músculos. La profunda consciencia que le permitía percibir el mundo, ver la intención que emanaba de los héroes presentes. Ni siquiera se sentía sin aliento, sino más bien desprevenido. Podía sentir la antigua euforía, las señales bien conocidas en sus movimientos a medida que la contracción y el calor de la adrenalina que había inundado su cuerpo comenzaban a disminuir, descomponiéndose y procesándose al terminar su trabajo. Adicto a la adrenalina. ¡Qué sorpresa para nadie! Dejó que su mente vagara hacia el dolor en sus articulaciones, hacia el dolor de la tensión en sus extremidades. Era familiar, y casi placentero. La sensación de crecimiento. Levantó la vista, Olmig se había desvanecido a medida que los héroes se acercaban. Izuku respiró hondo, lenta y estremeciéndose, dejando que la euforía se desvaneciera y que el fuego de su deseo, tan retorcido como era, se apagara y fuera reemplazado por la calma, el velo de profesionalismo y apatía que sentía volver a cubrir su rostro. La próxima vez no tendrás oportunidad de esquivarlo. En lo más profundo de su mente, el nombre de Shigaraki Tomura se grabó, junto al nombre, largamente grabado, de su captor, Akihiko Sugo. Mataría al hombre que amenazó a su madre, y ahora añadiría a la lista al hombre que lo amenazó a él. Pero por ahora y tenía que informar cómo había ido el día. Levantándose de su posición sentada, Izuku observó los paneles faltantes de su armadura y suspiró. Mei me va a dar mucha mierda por esto. Entonces Richard Trager parpadeó al despertar lentamente, antes de sacudirse por el peso de las correas que sujetaban sus brazos y piernas a una silla. Parpadeó lentamente, tras las gafas rotas que llevaba. Rápidamente perdió la confusión, y su expresión se transformó en rabia por cómo lo sujetaban en su propia silla de operaciones. ¿Qué? ¿Quién lo hizo? ¿Quién? Oh, cállate, doctor. La suave voz era joven, masculina, y Trager miró a su alrededor al oírla. La programación que lo impulsaba emulaba su respuesta incluso cuando la entidad finalmente se centró en el adolescente que se apoyaba contra la pared del fondo, con sus manos sosteniendo una sierra para huesos larga y de aspecto malvado. ¿Tú? ¿Una simple niña? Izuku levantó la vista y frunció el ceño. Sus suaves rasgos, que se acentuaban cada día, se estrechaban. Su piel pálida y las profundas ojeras contrastaban con el vibrante desorden de su cabello. Sí, no tengo tiempo para complacerte. Izuku dio un paso adelante y dejó la sierra, antes de tomar un gran bisturí. Dime, Rick. El adolescente se agachó para quedar cara a cara con Trager. ¿Cuál es tu antigua contraseña de computadora para el asilo? Las variables hicieron clic y cambiaron, y Trager luchó mientras formaba su respuesta. Que te jodan, no te voy a decir ni una mierda, chico. Izuku asintió lentamente. Eso dijiste la primera vez que lo intenté. Pero esta vez, de verdad necesito lo que sabes. Así que, vamos a hacerte cambiar de opinión. Y así, Izuku se puso a trabajar. Los gritos del programa conocido como Richard Trager eran fuertes, pero pronto llegaron las palabras que buscaba. Cuando Izuku terminó, con las manos hasta los codos cubiertas de sangre y el estómago vacío incluso de bilis por los actos que había realizado, dejó que el cadáver sin vida de Trager cayera al suelo. Muy bien. Siguiente, Eddie. Ahora Todoroki estaba confundido. No, más que eso, estaba perturbado. Su rescate de la chica con peculiaridades terranas se complicó cuando el frío la afectó tanto que quedó temblando e inconsciente. Se vio obligado a refugiarse en una de las cabañas de suministros, usando el mínimo de energía de su padre para calentar la habitación hasta que dejó de temblar.
Tampoco podía dejarla así, la media docena de cursos de rescate y seguridad que le habían impartido lo dejaban claro. Pero desde su posición, con la puerta entreabierta, aún podía ver la plaza. Y no podía procesar lo ocurrido. Qué horrible intención de matar, qué clase de persona debe ser Midoriya. La postura salvaje, el estilo de lucha de agresivo y animal, y el golpe final. ¿Y por qué estás en UA, Midoriya Izuku? ¿Por qué no estás en las profundidades del Tártaro? Entonces se escuchó el sonido de una ventana rota y el vidrio repiqueteó contra las baldosas del pasillo de recreación. Huellas de manos ensangrentadas empezaron a cubrir las paredes, y la sangre goteaba dibujando vetas brillantes en el suelo. El gruñido de Eddie se transformó en una sonrisa al verlas. Riendo, empezó a seguir el rastro ensangrentado. La sangre disminuía cada vez más, las marcas eran menos obvias, pero Eddie ya estaba siguiendo la ruta trazada para él. Mientras entraba al gimnasio, miró a su alrededor con curiosidad, ignorando la miríada de cuerpos que había colgado, todas ellas putas y perras feas. Él gruñó. ¿Dónde estás, cariño? Solo quiero verte. Córtate y arréglate. Miró a su alrededor una vez más, su programación emulando lo que podía ver y oír. Por eso no notó la figura que descendía lentamente tras él hasta que el lazo de una cuerda se enganchó en su cuello y tiró. Gruñó y se retorció, pero con una sacudida, sus pies se levantaron del suelo, dejándolo sin aliento mientras la cuerda se clavaba en su cuello. Mientras seguía sacudiéndose violentamente, vio un destello de sangre. Un brazo desmembrado apoyado contra la pared, del que aún goteaba sangre. Lo último que registró el programa fueron unos ojos verdes mirándolo antes de caer del techo. Ahora Uraraka terminó de prestar declaración al amable oficial con la cabeza de gato que la había apartado. Recorrió con la mirada las furgonetas policiales, ambulancias e incluso camiones de bomberos que se habían estacionado en la entrada de la USG. Para su alivio, parecía que nadie en clase había muerto, aunque tanto Aizawa Sensei como 13 Sensei habían sido trasladados de vuelta a la UA para recibir tratamiento médico y observación. All Might también había desaparecido, aunque un hombre alto y delgado que se presentó como Toshinori-san se acercó, mencionando que se había ido para terminar de controlar a los villanos y revisar los confines del campus por si había más intrusiones. La chica que desafiaba la gravedad por fin tuvo la oportunidad de respirar. Parpadeó al ver la figura alta y habitualmente elegante de la presidenta de la clase sentada en la parte trasera de una ambulancia, con una manta roja brillante sobre los hombros y un vaso de papel humeante de chocolate caliente en la mano. Moviéndose hacia arriba, Ochako se sentó al lado de Yaoyorozu. ¿Todo bien, Inchou? Bajó la voz al ver que Yaoyorozu se estremecía ligeramente, claramente distraído por algo. Menuda reputación tengo. Apenas hice nada, pero, con un respingo, se interrumpió y apartó la mirada. ¿Pero qué? Ayudaste a estabilizar a 13, ¿verdad? Preguntó Uraraka, preocupada. Solo había visto a Yaoyorozu al final del incidente, cuando estaba formando placas que sellaban y envolvían el traje roto de 13, sujetando las secciones rasgadas. Hirou, Midoriya y yo caímos juntos con una risa amarga, Momo se secó los ojos. Fui inútil. Durante 5 minutos. Simplemente, no podía procesar lo que había pasado. Ni siquiera podía pensar. Y entonces levanté la vista, y Midoriya estaba tan despreocupado. Uraraka se estremeció ante eso. Había presenciado la pelea por un momento antes de que All Might los llevara a ella, a Bakugou y a Mineta a la escalera. Se mordió el labio, preguntándose si era su secreto, incluso mientras Yaoyorozu continuaba. Solo, ¿así es como debe reaccionar un héroe? Con absoluta calma bajo presión. Sin dudarlo. Incluso nuestro plan, que yo le brindara apoyo y que Hirou se fuera a encargarse de la oficina de seguridad, todo fue por indicación de Midoriya. Lo único que hice fue convertirlo en herramientas. Uraraka hizo una mueca y decidió que Momo necesitaba saberlo. Midoriya no reaccionó porque se le había agotado el último año. Mientras Yaoyorozu levantaba la vista con los ojos abiertos, Uraraka empezó a contarle lo que sabía. Lo atrapó un villano en un juego mortal. Yo, solo vi algunas transmisiones y alguna que otra recopilación, pero no lo pasó bien. Finalmente, la pareja se quedó en silencio, las lágrimas mancharon sus mejillas y el café de Momo se enfrió en el aire de la tarde. Entonces ¿y ahora qué? La voz de Momo era suave. Baja. Nos hacemos más fuertes, dijo Uraraka con decisión, con una fuerza que no sentía. Nos hacemos mejores, y supongo que intentamos evitar que nuestro compañero loco se vuelva loco. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Es decir, incluso entrar a las instalaciones será un infierno, pero intentar cerrar el programa Wallrider será aún más difícil. ¡Demonios, ya estoy hecho polvo con esta mierda! Con un grito ahogado, Waylon señaló el vendaje que era su pierna izquierda. Por eso no vas a entrar a los laboratorios. Yo sí. Te encerrarás en el jeep en la entrada y me guiarás. Tú. Pero y conozco el camino. Solo necesito que me guíes en los pasos a seguir para manejar las cosas. Waylon lo miró preocupado, pero lo dejó pasar mientras cojeaban por la plaza hacia la entrada. Toma. Izuku rebuscó en su mochila, sacó otro auricular del bolsillo y se lo entregó junto con una radio. Haré lo que pueda para que no se mueva. Waylon dirigió una mirada contemplativa mientras se dirigía a la caseta de guardia. Si tuviera el código administrativo podría activar el pie de seguridad, tengo uno. Izuku le entregó una hoja de papel ensangrentada, con letra limpia y una contraseña y un nombre de usuario. ¿Dónde conseguiste los códigos de Trajer? De Trajer. A ver qué puedes conseguir, me voy. Izuku comenzó a regresar hacia el asilo cuando Waylon lo llamó. Oye niño, cuídate. Sin promesas. Ahora Koda escuchó con creciente horror mientras Kuro relataba lo que había visto, antes de cerrar los ojos. Podría haber hecho más y necesito hacer más. Kuro revoloteó hacia su hombro mientras se levantaba de donde estaba sentado contra el camión de bomberos. Kuro, y te pido que intentes encontrar a otros que quieran ayudarme. ¿Más cazador? Sí. Pregunten por ahí a ver si alguien quiere entrenar conmigo. Por favor. Encontraré. Con un aleteo, Kuro alzó el vuelo. Detrás de él, con el ceño fruncido, Koda apretó la mano. Quería salvar a la gente. Empezaría con su amigo. Entonces Izuku se agachó, con las manos enterradas en el panel abierto de cables e interruptores, escuchando. Tienes que desconectar el 1.43 y apagar el 2.34. Entiendo. Con una chispa de metal soldándose, la puerta a su lado comenzó a abrirse. El interruptor de seguridad se activó al verse dañado el panel. Izuku se levantó y cruzó la abertura, con la mirada fija en la enorme computadora que controlaba el Wallrider. El motor morfogénico. Sopesó el mazo en su mano mientras observaba los delicados sistemas informáticos. Todo lo que tenía que hacer era evitar convertirse en el nuevo anfitrión. No es gran cosa. Ahora Chiyo miró al estudiante que yacía inconsciente frente a ella, su figura aún pálida y tranquila. Ella no esperaba que su beso curativo dejara inconsciente por completo al adolescente, pero cuando él se dejó caer en su catre, silencioso como una tumba, se preocupó, incluso cuando los diversos moretones en sus hombros y brazos se desvanecieron. Le había llevado unos minutos buscar su historial médico, y lo que había visto la había dejado desconcertada. Maravilla médica, capacidades curativas y sensoriales sin precedentes para un adolescente sin peculiaridades. Ella leyó la documentación mientras sus ojos recorrían un escáner médico tras otro. Se desconoce si el crecimiento continuará según el rumbo de desarrollo actual sin la presencia del aumento sexto. Mientras hojeaba diagrama tras diagrama de músculos y sistemas nerviosos, sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué te hicieron, niño? Entonces sal, chico. Tienes que irte. Aparecen más soldados. Izuku miró hacia arriba, hacia la unidad de vidrio que ahora tenía fugas, el cadáver desecado de Billy, el último de los anfitriones del Wallrider, muriendo sin soporte vital. Estoy en camino. Izuku se giró y comenzó a trotar por los túneles hacia la salida, imaginando mentalmente el camino que necesitaba seguir. El sonido del Wallrider fue inesperado y Izuku tropezó. Era más profundo, más cercano. Marca registrada, marca registrada, marca registrada estaba en todas partes, marca registrada, 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 ensordecedor, marca registrada, 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 marca registrada,
Consumir, marca registrada, 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 levantando la mano para taparse los oídos, gritando de dolor mientras las palabras consumían sus pensamientos. Marca registrada, 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 marca registrada. El sonido se detuvo, pero Izuku podía sentirlo retorcerse y deslizarse por su piel, podía ver el brillo verde que parecía arremolinarse alrededor de sus dedos mientras se miraba a sí mismo. Y entonces levantó la cabeza, lentamente, para ver la silueta del Walrider, con su mano extendida incluso mientras Izuku permanecía congelado, paralizado por el miedo y la confusión. Y la palabra que resonó desde los nanitos se hizo clara. Anfitrión. Y luego todo se volvió borroso. Ahora los gritos resonaron por el bar. Guturales y ásperos, cada palabra una maldición, una promesa. Shigaraki estaba atado al mostrador, con las manos inmovilizadas mientras la corpulenta figura del doctor de Sensei limpiaba los restos de su cráneo, las pinzas se extendían hacia abajo y se movían a través de los nervios y los huesos rotos mientras lo sacaba del desastre arruinado de su cuenca orbital. Después de varias horas, el mostrador estaba cubierto de manchas de sangre y Shigaraki yacía inmóvil, exhausto pero tranquilo. Su cuenca estaba limpia, pero aún no estaba sellada ni envuelta, dejando la enorme masa de hueso y carne a la vista del mundo. Mientras se ponía lentamente de pie, tambaleándose por el dolor, se quedó completamente de pie, temblando. Sensei. Sensei, le he fallado. La televisión al otro lado de la habitación parpadeó mientras Sensei demostraba que estaba escuchando. Shigaraki dio un paso y se arrodilló de golpe, arrepentido. Las lágrimas le inundaban el ojo izquierdo mientras temblaba de miedo, de ira, de furia absoluta e inagotable. All Might aún vive y por un momento hubo silencio, antes de que una respiración lenta se deslizara en la habitación. Tomura y mírame. Temblando, Shigaraki hizo lo que le dijeron, con su único ojo abierto mientras se fijaba en la pantalla mientras la forma sombreada de su sensei se movía, las vendas no hacían nada para ocultar su sonrisa maliciosa. Tu fracaso y no nos dejó sin nada y Shigaraki sintió que su pulso latía y cómo lo había olvidado. La tercera etapa y fue un éxito. Se quedó mirando la pantalla con los ojos muy abiertos, antes de girar su rostro hacia la figura silenciosa de Kurohiri, quien había usado sus portales para inmovilizar a Shigaraki durante la cirugía. ¿Lo fue? ¿Lo lograste? Kurohiri asintió y habló. Se han recuperado todos los cuerpos. El tártaro fue penetrado sin complicaciones, y recuperé al hombre que deseabas. Shigaraki soltó una risa ahogada y desesperada antes de que Sensei lo interrumpiera. Tomura, y tengo un obsequio por tus servicios y un agradecimiento por los valiosos bienes que nos has proporcionado. De repente, la figura postrada de All for One se inclinó hacia adelante, y un círculo negro de niebla se abrió entre su mano y el rostro destrozado de Shigaraki Tomura. El portal de Kurohiri le abrió el camino. Te ordeno y que veas el mundo de una manera nueva, mi queridísimo hijo. Su mano bajó y se apoyó en la cavidad del ojo de Tomura. Y entonces, Tomura solo conoció el dolor. Entonces Izuku se tambaleó, el mundo daba vueltas, cosas, no tenían sentido. Disparos y impactos y dolor y curación y muerte, se desvanecía, viendo meros fragmentos de la realidad, apenas sombras de cosas familiares.
De pasillos, de variantes y soldados, fuego y así es y le prendí fuego a la cocina del asilo y, más soldados y una serie de órdenes y ninguna de ellas importa y una habitación grande y una puerta y luz brillante y, sus pies rasparon el suelo y tropezó, la sensación lo sacó de su estupor por un segundo para escucharla, una palabra, niño, ¿estás? El golpe de la carne contra el metal y el impacto cuando un coche pesado atravesó las puertas de metal y, guayón, ¿dónde estaba Guay? Sangre y goteando de un cuello desgarrado y la pierna estaba vendada y el jeep estaba parado frente a él y como una parada al pie de un acantilado y Izuku estaba de vuelta. El mundo a su alrededor estaba congelado. El humo del escape del coche parado se congeló en una brisa interminable. Se giró lentamente y miró hacia atrás, viendo el manicomio, o lo que quedaba de él. Las llamas envolvían toda la mitad superior, y uno de los vehículos blindados de transporte de personal estaba incrustado en la pared frontal, ofreciendo una vista clara del vestíbulo, ahora completamente destruido. Y en el suelo y ni a 1 metro de distancia y Wailo vio lo que quedó. Izuku se quedó sin aliento y miró a su alrededor para ver el resplandor congelado del Wallrider, flotando sobre el jeep. Y delante de la figura, un cuadro de texto. Outlast completo. Mientras el mundo comenzaba a disolverse y Izuku cayó de rodillas. Completó el juego. Pero no ganó. No precisamente. Ahora, la habitación estaba en silencio. En silencio. La gran ventanal del oeste mostraba el sol poniente. El cielo, como fuego, brillaba sobre la ciudad. El silencio se rompió con un cambio. Un paso lento mientras la figura silenciosa de un adolescente se levantaba de un banco. Tenía las manos envueltas en cinta adhesiva, las bandas blancas y negras marcadas contra la piel, y la leve salpicadura de sangre ya manaba de sus nudillos. Dio un paso adelante, levantando los brazos al tomar posición, con el cabello dorado bajo el sol poniente. Un golpe sordo de carne contra el acolchado, seguido de otro y otro. Su camiseta negra ya estaba empapada de sudor, sus ojos rojos brillaban mientras un puñetazo tras otro se lanzaba contra el saco. Al principio lento, desafiante. Pero cada golpe llegaba más rápido, cada golpe más fuerte, todo lo que sentía, lo que temía, lo que quería rugir, enfrentar y superar, se canalizaba a través de músculos que ya le dolían. Sentía como si sus nudillos estuvieran en llamas. Sus brazos gritaban mientras el ácido láctico quemaba sus músculos y sus nervios se desgastaban. Pero lo único que podía ver era ese momento. El chorro de sangre y la calma pura y concentrada. Ese momento en el que Izuku tomó una decisión y la cumplió sin dudarlo. Gritó y lanzó un último puñetazo, su peculiaridad chispeó a través de la cinta mientras se estrellaba contra la pesada bolsa y luego la atravesaba con el sonido de un disparo. La arena se derramó al suelo mientras Bakugou se desplomaba contra la forma deformada de la pesada bolsa. ¡Mierda! Shota, Netsu. Tenemos que hablar de Midoriya Izuku. El maestro levantó la vista, aún flexionando el antebrazo bajo la férula que lo cubría. A su lado, el director levantó la vista con una mirada mesurada hacia la figura de la chica de la recuperación. ¿Sí, Chiyo? ¿Qué has encontrado? Netsu estaba tranquilo, pero había una energía, una curiosidad, que acechaba bajo su figura. A su lado, Aizawa permanecía callado y tenso, escuchando atentamente. Por fin conseguí los expedientes del chico. Todos respiró hondo y les pasó una tableta. El profesor la levantó para que él y Netsu pudieran ver cómo aparecía un sencillo retrato del adolescente. Revisé todo esto. Pasé casi toda la noche buscando a los médicos que le hicieron el examen inicial y a los diversos especialistas que revisaron diferentes aspectos de sus cambios. ¿Cambios? Aizawa estaba atento, y mientras el modelo comenzaba a cambiar, observó con los ojos entrecerrados. Como saben, la simulación en la que estuvo retenido emuló todo su cuerpo mediante el uso de la peculiaridad de la digitalización. Lo que la gente no sabía, hasta que Midoriya salió de la simulación, era que su cuerpo era tratado como si estuviera siendo sometido a la simulación, mediante un programa específico. Abrió una nueva página, con el logo de Island en grande y marcado como confidencial. Ese programa fue desarrollado por un equipo conocido como Lazarus. Apareció otro símbolo, un Ouroboros estilizado, dibujado con suaves líneas rojas alrededor del bastón de Asclepio. El programa se diseñó originalmente como un simulador de lesiones y exposición para mapear la curación en cuidados a largo plazo. Pero fue robado junto con el simulador de encuentros ambientales. El simulador y ese es en el que quedó atrapado Midoriya, asintió Aizawa, mientras las piezas empezaban a formar una imagen inquietante. Exactamente igual.
El programa que crearon se encargaba de simular el estrés de la muerte y el combate en el cuerpo humano, y luego, mediante una modificación de Akihiko Sugo, reconstruyó y sanó el cuerpo que simulaba, y lo mejoró. Cuanto más estresante era la simulación, mayor era el dolor, el agotamiento y el esfuerzo, mayor la respuesta a las amenazas y las lesiones que sufría, el cuerpo se mejoraba para afrontarlas. La única parte que no se modificaba era el sistema nervioso central. En cambio, simplemente se renovaba a su estado original, a menudo en medio de una respuesta de lucha o huida. En la pantalla, aparecieron paneles que señalaban una docena de puntos del cuerpo. Aizawa apretaba la pantalla con la mano izquierda, que no estaba lesionada, con tanta fuerza que el cristal crujió bajo su agarre. Se mostraron una serie de números. Duración del tiempo percibido en simulación. 384 días, 17 horas, 3 minutos, 2 segundos. Niveles de estrés superiores a la medición registrada. La tasa de crecimiento aumentó al 359,3% del desarrollo normal esperado. Mierda, ¿cómo puede estar cuerdo? Aizawa contuvo las ganas de gritar, solo para oírlo de Netsu. Puede que no lo sea, dijo el director, entrecerrando los ojos mientras revisaba el historial médico. De hecho, dudaría en llamarlo humano. No después de los cambios que ha sufrido. Izuku estaba de pie en la azotea de la UA, con las manos en los bolsillos de su chándal y una camisa verde suelta ondeando con la brisa del centro. El sol se había puesto hacía apenas unas horas, y con él, había despertado. Caminó sobre el asfalto del tejado, descalzo sobre la piedra áspera, y empezó a moverse. Primero, estiramientos lentos para relajar los músculos, para evaluar su propio cuerpo y su capacidad. No era tai chi, aunque conservaba la misma gracia lenta. No era yoga, a pesar de la flexibilidad de sus movimientos, con su falta de posturas fijas. Era salvaje. Lo avanzó lentamente, cada paso y giro cargados de determinación y empuje. Podría hacerlo más rápido, usar las fuerzas explosivas de torsión de las que era capaz, pero ese no era el objetivo. El recuerdo lo atravesó de repente. No te apresures, chico. En el momento en que te apresures, en el momento en que dejes de pensar, es el momento en que te atraparán. Entonces, en lugar de apresurarse, disminuyó la velocidad. Cada paso llevaba su tiempo. Cada giro era lento, deliberado y medido. Cada puñetazo, cada estocada y cada golpe mortal que conocía y atravesaba eran glaciales. Sin embargo, la tensión solo aumentaba. Al aguantar cada fase, sus músculos se tensaban por la fuerza de la flexión, incluso mientras se relajaban lentamente. Cuando la luna subió y el aire se enfrió, Izuku finalmente se detuvo lentamente. Podrías haber dado un paso adelante, Sensei. El balanceo y el paso del héroe profesional eran diferentes a los de Aizawa. Aizawa era una serpiente, una sombra, un destello de tela en el viento que golpeaba como un martillo. Snipe era una presencia. Su capa era gruesa y pesada, su armadura, estilizada, y su cabello con rastas y máscara eran casi icónicos, y su arma predilecta era una amenaza, siendo uno de los pocos héroes con un arma y la disposición para usarla. E incluso ahora, sin toda la ropa y las armas, vestido solo con una camiseta blanca y vaqueros azules, todavía cargaba con su propio peso metafísico. Parecía que lo estabas resolviendo muy bien, muchacho. El maestro se acercó lentamente y pronto se paró fuera del alcance del brazo del adolescente. ¿Larga noche? Izuku inclinó la cabeza, sin querer realmente mostrarse social esa noche. No puedo dormir bien. El mundo real es demasiado ruidoso y los sueños demasiado reales. Snipe asintió y miró hacia arriba, Izuku siguió su mirada. Durante un rato, simplemente observaron las estrellas. Hound-Dog retrasará su sesión contigo una semana. Todo el personal está indignado y necesita demostrar que aún tienen lo que tienen, así que vamos a hacer patrullas adicionales. Mi gorilla levantó la vista, sin impresionarse. Por supuesto. Los medios. El veneno era profundo, pero sutil. Al volver a mirar el horizonte, dio un paso adelante y subió, golpeando ligeramente con los pies la delgada barrera de hormigón que rodeaba la azotea. La caída bajo él, el cielo arriba. Por un instante, Izuku respiró hondo, mientras que detrás de él, Snipe se tensaba, listo para abalanzarse y atrapar al adolescente si demostraba ser inestable. Y entonces, Izuku abrió la boca y comenzó a cantar. Era un gemido mudo, más bien un gemido y una llamada operísticos. Pero la emoción era intensa. Era una determinación más allá de la muerte. Un dolor infinito que solo la victoria rompe. En el viento de la noche, no se oía, pero la canción no era para la gente de abajo.
Era para Izuku. Fue una declaración de intenciones, expresada verbalmente para que pudiera oírla una vez más, una nueva capa sobre la anterior. Un repaso de una lección duramente aprendida. Bajo la canción, había una amenaza para el mundo. Deja que mis manos ensangrentadas se detengan, o haz que te mate también. Entonces Izuku temblaba. Le temblaban las manos y sentía un nudo en el estómago mientras otra ronda de ácido sangriento goteaba de sus labios por el desagüe. No puedo ganar. Incluso cuando hice todo como debía, sigo sin poder ganar. No puedo salvar a nadie. Ni siquiera en una simulación, Kacchan tenía razón, había intentado llamar a su amigo de la infancia. Había recurrido a las soluciones en sus recuerdos. Cuando sonreír no funcionó, recurrió a la ira de Kacchan, pero eso también le falló. Se desplomó contra las baldosas del baño de la sala de simulación, con los ojos doloridos por tantas lágrimas derramadas. Él solo quería dormir y desvanecerse. Se tambaleó lentamente hacia arriba y se alejó, empujándose mientras tropezaba con el baño, ignorando una línea de vómito en las baldosas mientras empujaba hacia la cama rota y destrozada, golpeándose y tratando de enterrarse en la tela, para bloquear el mundo que lo rodeaba. En la pared, detrás de su cuerpo tendido, flotaba una pantalla. Outlast completo. Tutoriales de conjuntos de habilidades desbloqueados. Simulaciones de movimiento, observación y sigilo completadas. Desbloqueo de simulaciones técnicas. Espere 3 días mientras el sistema prepara las simulaciones. Los tutoriales sugeridos se pueden encontrar en la terminal personal en la sala principal. Ahora Hiro estaba sentada en su cama, con pósteres de bandas en las paredes y los instrumentos cuidadosamente colocados a su alrededor, mientras observaba el arma que sostenía. Metal negro con un borde plateado, una especie de sintético, por lo que Momo había dicho. Era tan larga como su antebrazo y su mano extendida, y tenía un mango sencillo que se ajustaba a la palma de su mano. La mirada en los ojos del hacker mientras la espada presionaba su cuello. Parpadeó y giró la hoja, dejando el recuerdo a un lado. Ella reflexionó por un momento antes de ponerse de pie, manteniendo la espada hacia abajo y lejos como había dicho Midoriya. ¿Qué fue? Dijo un movimiento de cortar, ¿verdad? Ella sostuvo la hoja extendida e intentó dicho movimiento, subiendo y bajando la hoja con ambas manos, más como un bate de béisbol que como un arma adecuada. Ella frunció el ceño y lo intentó una y otra vez, moviendo los pies y colocando los hombros mientras probaba algunas configuraciones diferentes, pero todas se sentían bruscas y extrañas. Con un último movimiento brusco, sus manos resbalaron y sus ojos se abrieron cuando la hoja se estrelló de lleno contra el suelo alfombrado, esquivando por poco su pie descalzo. ¡Mierda! Ella liberó la hoja y frunció el ceño. Esto es más difícil de lo que parece. Hizo una pausa y sus dientes encontraron el extremo de su audífono, haciendo rodar la punta metálica por sus labios con nerviosismo e indecisión. Él sabe pelear con una espada, y no quiero volver a sentirme tan indefenso nunca más. Asintiendo, tomó su resolución. Ahora y solo espero que esté de acuerdo. Entonces, División de Investigación de la isla. Media docena de investigadores estaban sentados alrededor de una mesa, con los ojos cerrados por el cansancio o con la mirada perdida en la distancia por pura frustración. Toda nuestra investigación, trabajo y esfuerzo, la que hablaba era una mujer mayor, con los ojos rojos por las lágrimas y el pelo largo, seco y brillante, color aguamarina recogido en un moño despeinado. Usado por ese maldito enfermo. Asuna y un hombre alto, con cabello rojo puntiagudo, se acercó, vacilante pero tratando de consolarla de alguna manera. Mató gente, Klein. Con nuestra investigación. Nuestros programas. Asuna contuvo una arcada, incluso mientras se desplomaba. Y ni siquiera podemos salvar al niño. Porque la simulación lo mantiene con vida y no podemos activar la expulsión sin reiniciar el sistema, lo que lo mataría. Al fondo de la sala, con ojeras, un hombre negro corpulento, con la piel cubierta de escamas, tecleaba en una consola. Dios mío, el chat de esto solo está empeorando. Hay unos cabrones que se están poniendo cachondos con la tortura del chaval, y estoy intentando moderar y banear lo antes posible, pero también hay un montón de gente que está investigando los juegos. Rayos. Tengo un montón de enlaces aquí. Carreras de velocidad, guías tácticas, mapas de niveles, historias de personajes, guárdalo todo, ágil. Lo necesitaremos, ya que mi antiguo caché de datos fue asaltado cuando robó el sistema.
Al otro lado de la habitación, con los bigotes y las orejas felinas moviéndose, y con la mirada perdida en la distancia, Argo se bebió otra botella de cerveza, amontonándola entre las 12 que ya tenía a su lado. Dios mío. No puedo creer que ese cabrón haya usado mi simulador de entorno. Maldito cabrón. Los 4 lideraron lo que antes se llamaba Proyecto Campo de Entrenamiento. Aprovechando la peculiaridad de Sugo en cuanto a digitalización y sus diseños básicos, dedicaron 8 largos años a la ingeniería inversa de los datos que éste les proporcionaba. Con copias digitales de todo tipo de material, crearon bases de datos que reflejaban cómo se veía el mundo en una computadora, crearon simuladores de prototipos tan precisos que podían simular la descomposición y la destrucción de casi cualquier cosa, y podían observar reacciones en tiempo real al exponerse a prácticamente cualquier entorno o desastre natural. Y entonces Sugo empezó a experimentar con pruebas en vivo. Ratones, ratas, conejos, perros, gatos, serpientes y arañas. Incluso convenció a Asuna, la responsable de simulaciones médicas, para que le permitiera usar algunos de sus programas. Su equipo, Lazarus, había creado la inteligencia de simulación de estrés de entidades biológicas BESI. Era la vanguardia de las simulaciones médicas. Era revolucionaria y con su investigación, se habría terminado más rápido y a menor coste. Podría haberse lanzado con años de antelación y ahora estaba resucitando a un adolescente muerto una y otra vez para que el mundo lo viera. Los 4 protagonistas de la sala estaban angustiados. Pero no tanto como el más joven, el niño prodigio entre ellos. Cardenal Yui. La adolescente yacía, incluso ahora, desmayada en un catre en un rincón, con los ojos hinchados tras días de llanto. Asuna había sido su profesora, a pesar de pertenecer a departamentos diferentes. El simulador ambiental de Argo, el motor de física de Klein, la investigación de materiales de Ágil, la tecnología médica de Asuna, y las semillas experimentales sexto de Yui. Todos ellos masacrados y empalmados a partir de una investigación que podría cambiar el mundo y en una trampa mortal. La puerta se abrió y apareció el último de los 6. Cabello largo y negro atado en una cola de caballo y rasgos andróginos, ojos violetas, ojeras y piel demacrada. Mientras el resto de los investigadores trabajaban en lo digital, Kirito Kazuya proporcionó el equipo necesario. El ordenador de pruebas personalizado que ejecutó la simulación, con la potencia suficiente para procesar más que la mitad de Tokio, fue su creación. Y con su robo, todo lo demás se fue junto con él. ¿Noticias? Sugo sigue sin hablar y he oído que lo están metiendo en la sección de baja seguridad. El tártaro Argo apuró otra botella, deslizándola junto a su pila. Menos mal. El muy cabrón incluso admitió que se bloqueó el acceso al sistema. Hasta que terminen los juegos, Sudo no se revertirá. No podemos hackear el ordenador sin que los mecanismos de seguridad lo borren, matando al chico. No podemos apagarlo sin matar al chico. No podemos editar los juegos a menos que queramos un reinicio completo, que mata al chico. Lo único a lo que tenemos acceso es a la transmisión en vivo, y ni siquiera podemos cortarla. Lo más cerca que hemos estado es moderando el chat y viendo los datos que se envían. Mierda. Pasando cerca, Kirito le arrebató la última cerveza al programador y se sentó en la mesa, con los ojos cerrados, mientras la bebía. Bueno. Tengo malas noticias, buenas noticias y noticias del infierno. Consiéntanos, querido líder. ¿Qué dicen desde arriba? ¿Las buenas noticias? No nos van a despedir. ¿Malditas noticias? Toda nuestra investigación está marcada como prueba para asuntos internos. ¿Noticias del demonio? Los medios saben que fue nuestro departamento. Gemidos y maldiciones resonaron por toda la zona. Joder. Genial. Justo lo que necesitábamos. La prensa. Como si la alta dirección no fuera a estar ya bastante enfadada por su uso, gruñó Klein mientras se desplomaba en el sofá, con Asuna aún agarrada a su pecho mientras lloraba en silencio. Mientras los 6 se preparaban para otra larga noche de ver a un adolescente luchar por su vida, hablaron en tonos suaves. Yui, con los ojos cerrados, apretó fuertemente la ropa de cama debajo de ella y evitó que sus amigos supieran que estaba despierta para escucharlos. Ella hizo a los monstruos, ¿no era ella uno también? Aizawa repasó sus notas, frotándose el dolor entre los ojos mientras reflexionaba sobre lo que había aprendido. Chiyo compartió lo que sabía antes de irse, pero con toda la información que tenía, había casi tanto que desconocía. No entendía dónde estaban los límites de Midoriya porque los datos eran terriblemente inconsistentes.
Los investigadores que lo ayudaron después de la simulación lo sometieron a diversas pruebas, pero en una pudo romper cerámica y doblar acero con las manos desnudas, y en otra apenas superó la media humana. Los resultados fluctuaban enormemente según las acciones de Izuku, y eso sin contar las pruebas canceladas o consideradas poco éticas. Al final, sabían que Midoriya era peligroso, pero solo si lo provocaban. Su reacción habitual ante los flashbacks era encogerse y marcharse, ignorando a quienes lo rodeaban mientras se lo quitaba de la cabeza. Era aún más peligroso cuando lo atacaban con urgencia. Un informe médico reveló que un médico que ignoró esa advertencia le había clavado un bisturí en la mano contra una mesa. La hoja del bisturí se había clavado en el acero de la mesa. Tuvieron que arrancarle la mano. Y eso fue antes de que llegaran los informes psicológicos, con otro tono inconsistente. 4 terapeutas diferentes habían intentado examinarlo y hablar con él, y las respuestas abarcaban desde llamar a Midoriya un psicópata sin emociones ni remordimientos, hasta un TED de una magnitud inaudita, pasando por debates sobre la represión emocional y el agotamiento. Aizawa había pasado la mayor parte de la noche intentando comprender cómo había cambiado Midoriya desde que salió de la simulación. Incluso ahora, tenía más preguntas que respuestas. También tenía asuntos que atender de inmediato. Las exploraciones más recientes de Midoriya, sobre todo tras Ausg, eran aterradoras. Su metabolismo mostraba signos de una actividad desmesurada, comparable a la de los competidores olímpicos más intensos, aunque se había ralentizado para cuando llegó al ala médica. Lo aterrador era la cantidad de señales que apuntaban a una rápida inanición, acercándose al punto en que su cuerpo empezaba a canibalizar las reservas de grasa para mantenerse. Chiyo había sugerido que su desmesurada capacidad física tenía un precio. Necesitaba combustible para trabajar tan duro. Aizawa tenía notas que llevar a Lunch Rush más tarde, sobre porciones mejoradas y nutrientes específicos. Además, necesitaba hablar sobre guantes de mayor impacto. Una de las manos de Midoriya tenía fracturas finas en la mitad de los nudillos. El hecho de que ya hubieran empezado a sanar y a asentarse, incluso después de que el don de Chiyo desapareciera, era tranquilizador, pero aterrador. Y luego necesitaba hablar sobre el horario de sueño del adolescente. Que se desmayara tan rápido por la peculiaridad de Chiyo, y que permaneciera inconsciente tanto tiempo, era motivo de preocupación. Sobre todo en comparación con los niveles de recuperación esperados que debería haber obtenido. Suspirando, Aizawa se frotó las sienes, inclinándose sobre su escritorio. Tenía planes que hacer. Izuku se incorporó con suavidad, recorriendo con la mirada la habitación oscura. Había logrado acomodarse solo unas horas después de su breve expedición a la azotea, y ahora podía sentirlo. La picazón bajo la piel, el suave rugido de su estómago pidiendo comida, y la profunda advertencia de que la necesitaba. Ahora, se deslizó una mano por el brazo y retiró el suero con destreza antes de cambiar de postura, con los pies en el suelo. Un gesto de su mano apagó el monitor cardíaco antes de desconectarlo él mismo. Tenía hambre, no estaba descuidado. No iba a dar la alarma tan fácilmente. Descalzo, con un par de pantalones deportivos holgados y una camiseta blanca sin mangas, se puso en marcha con los ojos entrecerrados mientras se movía. Sus pasos eran silenciosos mientras avanzaba con suavidad por los oscuros y silenciosos pasillos de la UA, impulsado tanto por el instinto como por la conciencia. Necesitaba comida. Proteínas y vitaminas. Ya lo había hecho en casa una vez, sumido en ese estado de semiconcentración. Su madre lo encontró sentado con un cartón de leche vacío, un paquete de alitas de pollo a medio consumir, con los huesos rotos y la médula succionada, y media docena de frutas reducidas a semillas. Apenas se había despertado lo suficiente después de atiborrarse para limpiarse, cuando se desmayó. Sintió que Recovery Girl se iba a enojar. No pudo permitirse el lujo de preocuparse. Bajó la escalera como un fantasma, sus silenciosos pies le obligaban a movimientos cada vez más fluidos mientras sorteaba las barandillas, saltando tramos de escaleras por completo al saltar de barandilla en barandilla, antes de pisar la cafetería con la gracia de un animal. Se deslizó por la penumbra, ignorando cualquier señal del tiempo y zigzagueando entre las puertas de la cafetería con un movimiento que parecía fluctuar de un escalón a otro, dejando que la puerta se cerrara con tanta suavidad que un parpadeo lo perdería de vista. La cocina se extendía al frente, con las puertas cerradas a ambos lados, pero la encimera del centro se elevaba con una gracia serena. Izuku extendió la mano para coger una naranja y sus dientes desgarraron la piel y la pulpa en mordiscos rápidos e intensos, mientras observaba la habitación.
Para cuando llegó a la primera cámara frigorífica, la naranja se había reducido a unas ínfimas marcas de jugo en sus labios y ya estaba empezando a comer la manzana que había agarrado con la otra mano. Al entrar en la cámara frigorífica, Izuku comenzó el proceso de alimentar su metabolismo desquiciado, instintos arraigados por años de evolución, refinados y ajustados por el estado que su cuerpo llamaba normal, guiados por sus manos. Media docena de huevos crudos, cascados con manos hábiles y escurridos para extraer su yema rica en nutrientes. Una pequeña bolsa de fiambre consumida y dejada vacía. 2 cartones de leche, sorbidos entre bocados de tomate y un grueso panecillo. Mantequilla tragada sin consideración por el sabor. Una lechuga oscura comida a grandes bocados y masticada rápidamente. Mientras comía, sintió que su cuerpo respondía, la leve picazón del hambre y la necesidad reemplazada por una satisfactoria descarga de endorfinas. Al terminar, cerró el refrigerador, recogió y tiró la basura que había sobrado de su incursión. Se lavó las manos y levantó la vista al oír el leve sonido de pasos. Lance Rush entró en la cocina, silbando suavemente mientras pensaba en sus planes para la mañana y el siguiente día de cocina. Nunca se dio cuenta de cómo, cuando la puerta se cerró detrás de él, una figura esbelta se deslizó desde su posición sobre la puerta y salió por la entrada con pasos silenciosos. Entonces Izuku se desplomó ante la terminal, hojeando página tras página de manuales técnicos y diagramas, absorbiéndolo todo con la mirada, pero sin entender aún por qué le estaban haciendo cursos de ingeniería. Había pasado el primero de sus 3 días de descanso durmiendo o distraído bajo las mantas de su cama. Sin embargo, a mitad del segundo, se arrastró fuera de la cama, envuelto en una manta de lana, y se tambaleó hasta la consola. Echó un vistazo a los tutoriales recomendados e hizo clic en el primero, dejándose caer en la silla de la oficina con su bulto mientras veía vídeos y hojeaba páginas. Sin embargo, cuanto más leía, más confundido estaba. Fundamentos de ventilación y mantenimiento de conductos eléctricos. Explicaciones de cómo un sistema de conjunto, conocido como apoyo, gestionaría las comunicaciones y los controles entre sistemas. Mientras leía, Izuku repasó lecciones sobre cableado de sistemas informáticos, extensos manuales sobre computadoras y protocolos de seguridad, e incluso una serie de presentaciones de PowerPoint que parecían hechas a mano sobre cómo lidiar con estos cacharros de lectores de tarjetas. Pero a medida que Izuku profundizaba, también encontraba conexiones extrañas. Todo lo que miraba, cada manual y libro, tenía las mismas marcas corporativas. Lawrence Systech Development y GeoFund Investor. Además, las constantes referencias a la presurización, los controles ambientales y las medidas de seguridad parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Y eso hacía que Izuku se sintiera incómodo. Al hacer clic, Izuku hizo una pausa cuando la página siguiente quedó en blanco. Salió y parpadeó. Había terminado los archivos, tras haberles dedicado el día. Frotándose los ojos, guardó su cuaderno y se estiró, frunciendo el ceño al ver el cronómetro cercano y anotando las 8 horas restantes en la cuenta regresiva. Inclinándose hacia atrás, exhaló y miró hacia el techo. Hay algo más, algo oculto. ¿Pero qué? Un sonido de ping llamó su atención mientras una ventana emergente apareció en la pantalla. Localice más archivos en una simulación para desbloquear más tutoriales. Vaya. Si eso no fue una indirecta directa. Izuku bostezó y se echó la manta hacia atrás, cubriéndose los hombros como si fuera un manto grueso, tambaleándose hacia el dormitorio una vez más. Le vendría bien dormir un poco más. Ojalá sin pesadillas esta vez. Ahora vestido con vaqueros y una sudadera con capucha, Izuku salió del campus y comenzó a caminar por las calles de Tokio. Le habían dado luz verde para salir por unas horas, alegando que se había recuperado lo suficiente como para poder deambular. El hecho de que se hubiera pasado la mañana destrozando un saco de boxeo por pura molestia por estar encerrado en el edificio pudo haber contribuido. Se cambió la capucha para poder guardar su cabello y solo le tomó unos minutos entrar a una tienda de conveniencia para comprar un par de lentes de sol y una botella de jugo de uva. Estaba inquieto. Las últimas palabras de Shigaraki eran un eco persistente. Sabía por Netsu que su madre estaba alojada en un lugar privado y que su casa estaba vigilada por si la liga intentaba algo. Izuku jugueteó con la delgada manija del bolsillo de su sudadera, mirando los edificios más cercanos a la UA. En concreto, el edificio con la mejor vista del aula de Heroicas. Era un complejo de apartamentos moderno, de líneas limpias. Un vistazo a la puerta principal y encontró lo que buscaba. Un intercomunicador.
Incluso había un directorio que indicaba quién estaba en qué habitación, usando los apellidos. Ignoró los que tenían nombre por ahora, concentrándose en los 3 apartamentos vacíos. Uno en el 5.º piso, 2 en el 7.º. Estaba bastante seguro de que el 7.º piso era demasiado alto para el ángulo, así que el 5.º era su mejor opción. Entró en el aula, pero salió del pasillo. Pero eso tardó un momento, agotamiento. ¿O reposicionamiento? Tras beber lo que le quedaba de jugo, Izuku se movió y dio unos pasos por el callejón trasero del edificio, rodeando el edificio oculto de UA. Con una mirada, sintió el impulso de sonreír. Escalera de incendios. Un salto rápido de un asidero a otro, y saltó a la barandilla del rellano más bajo antes de empezar a subir la escalera con pasos suaves y ágiles. En el 5.º, miró por la ventana y vio el pasillo vacío que se extendía desde el ascensor, al fondo, hasta la escalera de incendios donde se encontraba. 5, 3 y allí. La ventana fue fácil de arreglar. Un chasquido de muñeca alineó la delgada navaja que tenía en la mano con el pestillo. Un momento de cuidadoso toqueteo con la navaja y esta hizo clic, dejándolo entrar. Se deslizó por el pasillo, comprobando los números de los apartamentos hasta llegar a la puerta, donde echó un vistazo a la placa vacía junto a ella. La navaja se deslizó por el hueco entre la puerta y el marco, y con un clic la abrió y entró en el apartamento vacío. Atravesó habitaciones blancas y vacías. La alfombra estaba tan cubierta de polvo que pudo distinguir otro par de pasos que se arrastraban y deambulaban por ellas, y una serie de remolinos que le recordaron a Kurohiri, el villano con poderes de disformidad. Se movió hasta encontrar la ventana correcta, con pasos tan densos que el polvo se disipó a su alrededor, y se agachó, con la mano extendida mientras observaba los ángulos. Transformarse de aquí y de aquí. El ángulo es correcto, pero solo es la puerta de salida. Lo que significa que ambos aparecieron aquí. Miró a su alrededor y lo vio. En la alfombra polvorienta, hubo una leve perturbación, antes de desaparecer. ¿Una segunda salida? Mirando con atención, Izuku distinguió tenues remolinos en la alfombra donde esperaba que estuvieran los portales. Flujo de aire, hay un efecto de succión cuando se abren, se puso de pie y caminó de vuelta por el apartamento vacío, frunciendo el ceño ante la falta de otras pruebas. Usaron esto para hacer reconocimiento, pero nada más. Unos minutos de trabajo para volver al suelo del callejón, y salió a la luz del día una vez más, con las manos en los bolsillos. Apenas se alejó unas cuadras cuando sonó su teléfono, sacándolo de sus pensamientos pasivos. Arqueó una ceja al ver la pantalla de su celular al leer el nombre. Director Netsukain. Entonces el podio estaba frío, una vez más. El cronómetro había terminado la cuenta regresiva hacía solo unos minutos. Vestido con una camisa de manga larga gruesa y cómoda, pantalones y botas de trabajo, Izuku se recostó y dejó que la pantalla familiar lo envolviera una vez más. Vio los títulos en gris de los 3 primeros juegos y pasó a la pantalla más reciente. Alguien. Aislamiento. Dudó. Un destello de recuerdo, crudo y doloroso, de un cadáver decapitado apoyado contra un jeep. Y luego otro pensamiento, una mezcla de recuerdos y alucinaciones. De su madre, llamándolo. No puedo parar. Todavía no. Se concentró y pronunció el título en voz alta, y el mundo desapareció una vez más. De repente, ya no estaba tendido sobre el metal curvo del altar de simulación, sino sobre un colchón de goma. Parpadeando, levantó la vista hacia el metal del techo de lo que parecía una litera. Inclinándose, miró a su alrededor y vio la habitación iluminada por una tenue luz. Parpadeó al ver una terminal de computadora a un lado, grande y tosca, con el mensaje 2 mensajes nuevos parpadeando en la pantalla. Tras examinar la habitación por un momento, encontró una tarjeta de identificación. Izuku Midoriya, mantenimiento. Nivel de acceso 1. La taquilla contenía un mono gris con marcas azules y naranjas, con su nombre en el pecho. También contenía un pequeño kit de herramientas y unos auriculares con linterna. Colocó todo su equipo en el pequeño mostrador de su habitación, se dirigió a la terminal de la computadora y abrió sus mensajes. 2 mensajes nuevos. Aviso de empleo. Advertencia. Toque de queda de seguridad. El anuncio de empleo era claro. Bienvenido a la estación de Sebastopol y al empleo de Lorentz Systems Technology, gracias por unirse a nosotros como parte del equipo de desmantelamiento, esperamos que mantenga una ética de trabajo íntegra y eficiente. Nada en él parecía extraño. El otro mensaje, sin embargo, de alertas Apolo. Atención a toda la tripulación. Con efecto inmediato, la estación entra en un bloqueo de alta seguridad.
Todas las comunicaciones salientes están desactivadas y la seguridad aumenta a prioridad 4. Por favor, no se asusten. La situación está bajo control. ¿Por qué por alguna razón se escuchó este grito? ¿Algo está matando gente? Izuku empezó a tirar del mono con un suspiro. El traje tenía muchas correas y bolsillos, y el kit de herramientas estaba cómodamente sujeto a su muslo. Llevaba los auriculares puestos en la oreja y un toque encendió la luz. Equipado, Izuku presionó los controles de la puerta. En su muñeca, el reloj inteligente que había recibido en Outlast sonó. Ubicación actual. Torre de la habitación de Salomón. Objetivos. Averiguar el motivo del confinamiento. Con su nuevo objetivo en mente, Izuku comenzó a caminar por los pasillos de la estación de Sebastopol. Ahora Netsu bebió un sorbo de té, sin apartar la vista del teléfono, incluso después de que su conversación hubiera terminado. Su mente corría, reconstruyendo hechos y conectando eventos. La breve investigación de Midoriya le había dado un punto de apoyo sólido. Los villanos claramente habían realizado un reconocimiento y planeado sus ataques. Combinando eso con los resultados de sus propias hazañas de recopilación de información, pudo ver la forma exacta de su oponente. Claramente había un patrocinador para los villanos. La reunión y financiación de tantos villanos para una pelea tan breve, la planificación, la enorme complejidad biológica del Nomu y el cazador, el equipo que se les había dado a los villanos que interceptaron a los maestros. Este no era un grupo pequeño de locos desilusionados. Había raíces, estratos profundos y complots que debían unirse para este tipo de ataque. Le recordó los archivos que tenía sobre All for One y esperaba estar equivocado. La única variable para la que la liga no estaba preparada de antemano era Midoriya. Un problema que, al parecer, habían intentado solucionar con el cazador. Netsu apartó la mirada de su teléfono, mientras sus patas golpeaban y activaban su computadora. Después de algunos hábiles movimientos, abrió un archivo que le habían enviado desde el Tártaro. No habían sido solo 7 los reclusos fugados. Habían sido 8. La imagen de un hombre demacrado, de pelo castaño oscuro y rizado y gafas de montura gruesa me miraba fijamente. Akihiko Sugo. La noticia aún no había estallado, pero tarde o temprano se sabría, siempre sucedía. Y Netsu no sabía cómo reaccionaría Midoriya. No con el hecho de que su torturador, quien lo había empujado en un juego mortal, estaba vivo y libre una vez más. Sacó otro archivo, juntó sus patas y vio las imágenes de seguridad de la instalación médica de Island donde Midoriya se despertó. Observó cómo el adolescente se ponía de pie de un salto, furioso. Gritaba y chillaba, arrancándose las vías intravenosas de las manos y chillando de rabia. Los registros mostraban que había estado medio muerto, con un agotamiento corporal raramente registrado. Además, lo habían drogado hasta la médula para su seguridad. ¿Dónde está? ¿Dónde está Sugo? Los médicos corrieron. O intentaron razonar con el adolescente, solo para recibir gruñidos. Mientras observaba, fueron necesarios varios paramédicos para intentar detenerlo, pero al final, fue solo su propio cuerpo el que le falló. La visión de Midoriya, salvaje y manchado de sangre, tambaleándose, tratando de alcanzar su pecho antes de colapsar, fue aterrador. Netsu cerró las pestañas, sellando nuevamente ambos archivos y mirando una vez más el mapa proyectado en la pared. La señal del teléfono de Midoriya todavía estaba en Musutafu y se desplazaba con facilidad por calles laterales y mercados. Espero que encuentres algo de paz pronto y antes de que las olas nos golpeen. Midoriya y Izuku pasaron 3 días, e Izuku pasó la mayor parte de ellos deambulando por los alrededores de UA, rompiendo equipos de entrenamiento por accidente o propósito, y regresando a su departamento para buscar ropa y algunos artículos de tocador básicos. Debido a las amenazas de Tomura Shigaraki, Netsu había determinado que existía una amenaza significativa y directa para la familia Midoriya. Por ello, un equipo de seguridad profesional llegaría la semana siguiente para reforzar y asegurar el apartamento familiar. Hasta que se realizaran las renovaciones, ambos Midoriya permanecían bajo custodia protectora. Izuku se encontraba retenido en un pequeño apartamento en el campus de la UA. Sin embargo, en la mañana del lunes siguiente al incidente de la USG, Izuku se despertó temprano al amanecer con un mensaje de Netsu. Las clases se reanudarían ese día. Afortunadamente, Izuku pudo evitar la multitud casi constante que se había reunido cerca de las puertas principales, a pesar de varias declaraciones y órdenes de restricción contra los paparazzi más y agresivos. Desafortunadamente, los chismes y el rugido sordo de la multitud no se limitaron a la puerta principal. El alumnado estaba interesado. Los chismes corrían a raudales.
Los estudiantes conversaban en el pasillo o consultaban foros y veían noticias. Izuku no temía admitir que se había aprovechado al máximo de su estatura y de su chaqueta de cuero para ocultar su pertenencia a la 1A. Lamentablemente, en el aula se encontró con algo completamente distinto. Por supuesto, había llegado casi media hora antes. Sin embargo, no había llegado primero. Yaoyorozu y Ida estuvieron presentes. Izuku parpadeó con una especie de diversión irónica al ver a la pareja sentada en la pizarra, con tiza en mano, mientras aparentemente debatían qué otros trabajos tenían para la clase. Entonces, necesitamos un historiador, un oficial de disciplina, para establecer la rotación de limpieza de la clase y para hablar con Aizawa-sensei sobre lo que implican nuestros puestos. Eso es correcto. Gracias, Ida. Por favor, ven a hablar conmigo si tienes alguna otra sugerencia. Mientras los dos empezaban a limpiar la tiza de la pizarra, Izuku se paseaba por la habitación con su gracia habitual, colgando su chaqueta y su bolso sobre la silla. Hecho esto, se refugió en el alféizar de la ventana trasera, agarrándose el cinturón con la mano, incómodo. Posiblemente estaba compensando en exceso la profunda inseguridad que la falta de su espada, mal hecha como estaba, había dejado en sus instintos. Tenía no uno ni dos, sino 5 cuchillos de diversos estilos ocultos en su cuerpo, y otros 2 escondidos en los dobladillos de la chaqueta de su padre. Incluso había cambiado su habitual coleta de cuero por un trozo de alambre trenzado, lo suficientemente largo como para convertirse en un garrote si realmente lo necesitaba. También había una pequeña caja que había llenado con bengalas de termita y magnesio guardada en su mochila. Porque a la mierda la regeneración. Para calmarse, se pegó a la ventana mientras los primeros rayos de sol comenzaban a asomarse entre las nubes matutinas. Dejó que su mirada se centrara en el destello de la luz matutina y murmuró una oración. Oh sol, ilumina mi camino y calienta mis pasos. Cerró los ojos y escuchó mientras Momo e Ida conversaban en voz baja, de pie al frente de la sala, dejándolo en sombras semiproyectadas. Se tomó un momento para simplemente ir respirar. Entonces Izuku respiró hondo mientras miraba por la ventana. Había sido y algo cauteloso. Se movía despacio y procuraba no explorar las zonas bloqueadas del piso. Pero no esperaba y esto. Cuando el pasillo llegó al borde de la torre, se dividió hacia ambos lados, con 2 puertas cerradas en cada dirección. Pero en la intersección había una ventana que daba hacia afuera. Y estaba mirando hacia el espacio. Desde el lado derecho se alzaba un planeta con una curva sombría y con los remolinos y colores de un gigante gaseoso. El negro profundo del espacio llenó el resto, estrellas tan brillantes y definidas que le quitaban el aliento estaban grabadas en el vacío. Solo pudo tomarse un momento y respirar. Lamentablemente, su momento pronto se arruinó. Un grito lejano resonó desde el salón que acababa de abandonar. Una voz humana. Izuku miró a su alrededor por un momento, y parpadeó antes de agacharse, cerrando su mano sobre un trozo de tubería desechado casi tan largo como su altura. Fue mejor que nada. Ahora Izuku parpadeó y miró a las 2 chicas que estaban cerca de su escritorio, con los ojos entrecerrados mientras se concentraba en los 2 rostros decididos que lo miraban. Disculpe. ¿Repetir eso? Esperaba que estuvieras dispuesta a entrenar con nosotros esta tarde. Yaoyorozu estaba ligeramente sonrojada, con las manos entrelazadas en su cintura. Sí, tengo algunas preguntas sobre el combate con espadas. Hirou fue mucho más directo y menos cohibido ante su petición. Izuku se movió, cruzó los brazos con la mirada, fijos en ellos. Razones para no asistir surgieron en su mente. Nunca le había enseñado a luchar. Aún lo consideraban inestable. Estaba inquieto. No podía garantizar que aprendieran sus lecciones. Que quisieran aprender lo que él sabía. Pero no pudo evitar la mueca sardónica en sus labios. El eco de Solaire riéndose de un chiste. Claro. Estoy libre. ¿Tienes alguna sala de entrenamiento en mente? Yaoyorozu sonrió radiante. Le preguntaré a Aizawa-sensei cuando terminen las clases. Mientras las 2 chicas regresaban a sus asientos, Izuku se reclinó y dejó que su mente divagara. La primera lección que debo enseñarte es cómo recuperarte y su mente vagó hacia un balcón bajo un cielo ceniciento, 2 espadas brillando en la penumbra de un mundo moribundo. Con un movimiento, la puerta se abrió y Aizawa-sensei entró, con el brazo enyesado de forma flexible y los bordes de los vendajes asomando por las muñecas y el cuello de su habitual chándal negro. Tranquilo, hay un asunto que atender. Con algunos murmullos y cierta vacilación, la clase se sentó. Aizawa dejó vagar la mirada por sus alumnos, e Izuku pudo ver el leve cambio al relajar sus hombros.
¿Estaba ahí preocupado por nosotros? Guardó la idea para más tarde, mientras Aizawa empezaba a hablar. En 3 semanas se celebrará el Festival Deportivo de la UA. La oleada de murmullos aumentó, pero Izuku parpadeó con una sorpresa medio olvidada. Se me había olvidado que existía, ¿eh? Me lo perdí el año pasado. Alejó el pensamiento y volvió a centrar su atención en Aizawa Sensei. Lo que significa que solo tienen 3 semanas para entrenar y prepararse. El festival deportivo es un evento público que se transmite por todo Japón. Se considera el primer paso para impresionar a los patrocinadores y encontrar mentores. El rendimiento de los estudiantes está directamente relacionado con la cantidad de ofertas de prácticas que recibirán. Y con eso, cualquier interés que Izuku tenía se marchitó y murió. Había pasado más que suficiente tiempo bajo los focos. Cuando comenzó la clase, Izuku se concentró en su trabajo escolar real. Entonces Izuku se agachó detrás de una caja, con el faro apagado y la tubería baja y a un lado. Desde su posición, podía ver a un par de personas que vestían lo que parecían chalecos balísticos y sostenían pistolas marchando por el área del salón abierto frente a él, con los rayos de las linternas bailando en las paredes y el techo del pasillo. Mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad del barco, escuchó y observó. La más alta de las dos, con una voz que la identificaba como femenina, habló. ¿Crees que haya algo por aquí? O sea, aquí es donde se alojaban los contratistas independientes, ¿verdad? Creía que la mayoría ya se habían ido o habían desaparecido. No seas tonta. El muelle espacial se jodió hace casi un mes, ¿recuerdas? Es imposible que todos hayan salido de la estación. Además, Apolo dice que había al menos una habitación todavía en uso por aquí. ¿Quién sabe qué habrá escondido aquí? Podríamos encontrar algo de comida. Tal vez códigos de acceso para desbloquear por fin la maldita torre de mando. Preguntó otra mujer, pero con una voz mucho más ronca. ¿Herido o fumador? Izuku descartó la idea. Sí, sí. Joder. Al menos no estamos en el puto almacén. ¿Te has enterado de lo loca que ha sido la cosa ahí abajo? Sí. Marshall ha estado hablando de cerrar por completo esa mitad de la torre. Pero si recuerdas, la última cuarentena que hicimos no funcionó. Y eso sin contar los suministros que necesitamos de las reservas. Sí, ni hablar, dijo con una risita sin alegría. La última cuarentena nos dejó sin comunicación y con San Cristóbal encerrado y convertido en una morgue. Poner el equipaje en cuarentena nos mataría más despacio que lo que sea que viva ahí abajo. Tras tranquilizarse, los dos centinelas siguieron adelante, echando solo un vistazo al pasillo lateral desde el que Izuku estaba mirando. Mientras esperaba que los pasos se desvanecieran suavemente, Izuku se concentró en los puntos clave. Es decir, que todo esto empezó en un lugar llamado San Cristóbal, donde quiera que fuese. Que el área de equipaje era un lugar peligroso. La torre de mando necesitaba códigos de acceso. Un turno y sacó su cuaderno del sistema. Bueno, y comencemos ahora. Al terminar la clase de literatura de cementos, la clase se interrumpió y todos recogieron sus mochilas y papeles antes del almuerzo. Y Uraraka estaba entusiasmado. El festival deportivo va a ser genial. Miró a su alrededor, observando a sus compañeros, a sus competidores. ¿Patrocinios? ¿Entrenamiento de élite? ¿Una oportunidad de demostrar su valía ante el mundo entero? ¿Cómo podría resistirse? Por toda la clase se oían murmullos y conversaciones en voz baja. Pero podía verlo, como la mayoría de la clase se entusiasmaba, preparándose y planeando el próximo evento. Atrás, Midoriya estaba de pie y hablaba suavemente con Koda, y Uraraka se concentró en él. Había figuras poderosas como Todoroki y Bakugou con las que tendría que luchar. Había personas a las que consideraba amigos con las que tendría que enfrentarse. Pero el terror que llevaba Midoriya la asustó. Ella todavía veía el momento, las salpicaduras de sangre y la fría confianza, libre de culpa o vacilación. Midoriya la miró, marcando su atención y desestimándola, antes de darse la vuelta mientras continuaba su conversación mitad hablada mitad en señas con la clase muda. Dejó que su coraje creciera. Si tenía que enfrentarse a Midoriya, lo llevaría al límite. Era una promesa. Mientras ella y el resto de la clase salían a almorzar, notó que la tensión aumentaba poco a poco. Las miradas de los demás estudiantes al pasar el 1A. Cuando miró hacia atrás, Izuku y Koda habían desaparecido, dirigiéndose en una dirección diferente. Entonces los ascensores estaban completamente cerrados. 2 guardias en cada hueco.
Retirándose de donde los había estado observando, medio oculto en un respiradero, Izuku abrió el mapa que había copiado en su diario, trazando las líneas de su paso para intentar encontrar una nueva salida de la zona residencial. Hacía tiempo que había dejado su tubería atrás debido a las estrechas esquinas y ángulos incómodos de los pasillos, y al tamaño aún más pequeño del respiradero. Incluso ahora, trabajaba bajo los tenues reflejos de la luz, con la linterna frontal apagada, mientras descifraba los planos. Ascensor de suministros, acceso manual, escaleras, dame algo, pasó las páginas, buscando salidas en su mapa mientras intentaba encontrar, allá. Izuku empezó a moverse. Pasó por una de las puertas cerradas que había visto antes, pero sabía que había una herramienta que ayudaba a romper las cerraduras de seguridad, una especie de llave inglesa. Apostó que la fuerza de seguridad tenía algunos y sabía que aún no tenían cambio de turno, por lo que probablemente habría un pequeño espacio para entrar cuando la mayoría de los guardias de seguridad salieran a relevar a sus compañeros de trabajo. Tendría que moverse rápido. Ahora, la campana que daba el último toque del día sonó, resonando en la clase mientras Aizawa daba su última lección. Todos guardaban sus apuntes y bolígrafos. Volviéndose hacia atrás, Izuku conversó un momento con Koda. Oye, ¿planeas entrenar con Kuro pronto? Sí, tengo uno de los campos reservado, ¿te gustaría recibir visitas? Me pidieron que ayudara a Yao Yorozu y a Hirou. No debería ser un problema. La primera señal de que la situación se iba a poner muy molesta, muy rápido, fue el sonido de pasos apagados y gritos que comenzaron fuera de la puerta del 1A. Izuku hizo una pausa en su conversación con Koda, con las manos quietas mientras ladeaba la cabeza, con un leve atisbo de molestia frunciendo el ceño. Izuku solo pudo contener un suspiro cuando los murmullos que le llegaban a través de la cacofonía comenzaron a tener sentido. Escuché que dieron una paliza. ¿Por qué reciben todas las noticias? Escucha, tenemos que planificar, la información es el nombre del juego. Oye, Koda. Me voy antes de que las cosas se pongan. Bakugou eligió ese momento para abrir la puerta de golpe, dirigiéndose a almorzar, solo para encontrarse de frente con un pasillo lleno de gente. Atestado. ¿Podemos ayudarlos a todos? La voz de Bakugou era sarcástica y seca, pero al menos todavía no estaba lanzando insultos. Izuku contuvo una maldición y se giró hacia la ventana. Necesitaba salir. No quería lidiar con imbéciles que no entendían la gravedad de, qué panda de ególatras y monstruos violentos. Izuku se quedó paralizado, convulsionando, antes de plantarse. Koda lo miró con los ojos muy abiertos. Midoriya. Quería estar en el curso de héroes, pero como muchos otros, me vi obligado a tomar un camino diferente. No lo logré la primera vez, pero ahora tengo otra oportunidad. Si alguno de nosotros tiene un buen desempeño en el festival deportivo, los profesores pueden transferirnos al curso de héroes. Y si nos ascienden, alguien más baja. Quizás algunos solo estamos aquí para observar a la competencia. Pero yo, estoy aquí para declarar la guerra. El adolescente de cabello morado miró con desprecio y concentración. Koda se estremeció cuando sintió que se le erizaba el vello de los brazos. Declarar la guerra y... Las palabras cortaron el parloteo de la sala como una hoja de afeitar. Midoriya Izuku se giró, con los ojos medio cerrados y el cuerpo aparentemente relajado mientras caminaba hacia la puerta. Los diversos estudiantes parecieron retroceder, con los ojos muy abiertos ante la pura presencia que emanaba. No quieres la guerra. Quieres la competencia. Anhelas el choque de voluntades e intenciones. Él inclinó la cabeza ligeramente. Así que adelante. Lucha contra nosotros. Te invito. Ven con nosotros, arrójate contra nosotros como las olas. A ver quién se rompe. Pasando junto a Shinzou, habló una vez más con voz suave. Te garantizo que los monstruos violentos te harán pedazos. Mientras se alejaba, gritó. Nos vemos en el festival deportivo. En voz baja, murmuró una cosa más, y detrás de él, Hirou parpadeó, antes de caminar hacia Koda. Dijo que tenías un campo de entrenamiento donde podríamos encontrarnos. ¿Ey, seguro? Entonces Izuku yacía en el respiradero, con una tela suelta alrededor de la boca. Sabía, por su tiempo en Freddy's, que le ayudaría a regular la respiración y a amortiguar cualquier ruido. Tenía los brazos cruzados y la postura encorvada, oculto bajo el suelo de la guarnición, como la llamaban. Le había llevado más de una hora recorrer los diversos pasillos y respiraderos antes de encontrar el que ahora ocupaba. Se sentó allí, con los ojos cerrados, mientras esperaba.
Sobre él, la gente se movía y se desplazaba, los pasos resonaban en las rejas de metal incluso mientras se mantenían conversaciones. La gente estaba asustada, hambrienta y herida. Había más muertos, cuerpos abandonados a su suerte por toda la estación. Había facciones, grupos con los medios y el motivo para matar a cualquiera que encontraran a la vista, tanto por provisiones como por seguridad. Finalmente se concentró cuando escuchó a la gente mencionar turnos de guardia, y una docena de personas comenzaron a reunir suministros. A través de la reja podía ver la habitación cerrada donde se almacenaban las armas y los suministros médicos, y las cajas de comida que estaban selladas y apiladas en la esquina. Pero no todo cabía en esa habitación. Esperó y observó. Y entonces, llegó el momento. Los 12 guardias del nuevo turno se fueron. Todos los demás estaban ocupados, descansando o comiendo al otro lado del área común. Estaba despejado. Extendió la mano, sus dedos se engancharon en una manija mientras deslizaba un panel para abrirlo, y salió arrastrándose con pasos rápidos y silenciosos. Ya sabía lo que estaba agarrando hasta ahora. Un gato de mantenimiento de emergencia marcas Exxon con marcas naranjas. Un lado tenía una herramienta similar a un martillo, pero el otro era una llave inglesa del tamaño justo para las barricadas de las puertas. También agarró un manojo de cuerda y lo metió en su mono medio desabrochado. Tras echar un vistazo a su alrededor una vez más, casi sonrió. Extendió la mano y agarró una granada aturdidora y sus planos de la estación de trabajo junto a ella. Se los metió en los bolsillos lo más rápido que pudo antes de mirar a su alrededor y volver a esconderse en el suelo, cerrando la trampilla de mantenimiento. Empezó a moverse, deslizándose sobre sus rodillas por las rejillas de ventilación solo para tomar una curva un poco demasiado rápido. El sonido de la cabeza con forma de martillo de metal al golpear el metal del respiradero bien podría haber sido el de una campana de iglesia por la forma en que sonó. Y a juzgar por los gritos, recibió la misma atención. Maldiciendo, Izuku abandonó sutilmente la velocidad. Despegó, abriéndose paso a través de las rejillas de ventilación, teniendo cuidado de mantenerse en la dirección correcta hacia la salida. Podía oír gritos que se desvanecían y aumentaban según los pasillos por los que pasaba. Al abrirse otra rejilla de ventilación, se abalanzó y echó a correr, reconociendo el pasillo como uno por el que había pasado antes. Estaba a solo 10 minutos del pasillo que necesitaba. Pero podía oír los gritos que venían desde el otro lado, desde la guarnición. Respiraba con dificultad al detenerse en una intersección. No estaba seguro de cuánto tardaría ni del ruido que haría al abrir la cerradura. Necesitaba evitar que lo detectaran. Echando un vistazo a su alrededor, encontró otra de las pequeñas habitaciones tipo dormitorio y entró como una exhalación. Cerró la puerta y miró a su alrededor, antes de meterse en un pequeño armario y respirar hondo mientras el sonido de pasos y gritos se acercaba. Cerró los ojos, respiró profundamente y se obligó a tranquilizarse. Solo tenía que esperar. Él tuvo tiempo. Ahora Izuku se cruzó de brazos, mirando las nubes pasajeras, con la mirada fija en la distante silueta de Kuro mientras se alejaba de las corrientes térmicas. Se concentró, acallando la ira que sentía por cómo lo había hecho sentir el adolescente de cabello morado. Tras su pequeño arrebato, Koda se había reunido con él, seguido de Yaoyorozu y Hirou. Solo les había llevado unos minutos de caminata llegar al campo que estaban usando. Un pequeño muro de piedra lo delimitaba, y había 3 zonas de arena y un parque de gimnasia al aire libre. Koda había llamado a Kuro desde su percha, tras haber rastreado al ave durante la hora del almuerzo. Ahora, el ave iba a reunir a los demás voluntarios para el proyecto de Koda. El propio Koda se había adentrado en la arboleda para recibirlos. Mientras tanto, Izuku se había quitado tanto el blazer como la camisa abotonada, dejando solo una camisa blanca con el kanji de ensangrentado en rojo sobre su corazón. Convencer a su madre para que le permitiera comprar tantas camisetas como fuera posible con chistes sobre él casi muriendo fue difícil, pero valió la pena por los chistes. También se quitó los zapatos y los calcetines, quedándose descalzo en la arena mientras comenzaba a estirarse, solo mirando hacia atrás para pedirles a las chicas que hicieran lo mismo. Cuando finalmente se dio la vuelta, Yaoyorozu y Kyouka también se habían desnudado, imitándolo. Observó que ahora había media docena de espadas sintéticas de entrenamiento de varios tamaños junto a Momo. ¿Todo preparado? Sí. ¿Y ahora qué? Izuku se acercó y se agachó junto a las espadas, examinándolas antes de elegir 3. Una era más corta, más parecida a la hoja tipo machete que había cogido para el uso, mientras que las otras 2 eran de tamaños más clásicos.
Una larga y curvada como una katana, la otra plana y recta, claramente parecida a la hoja de Izuku antes del Uj. Intentarás dominar cada uno de estos ejercicios durante las próximas horas. Quiero ver cómo te adaptas a cada uno. Izuku dio un paso atrás, cruzando los brazos mientras se concentraba. Hiro hizo una pausa, e Izuku pudo ver claramente que pensaba que se trataba de una especie de prueba o truco. Lentamente, levantó primero la espada larga y adoptó una postura, coloca mejor los pies. Cada pie debe estar ligeramente más ancho que tus hombros, y debes guiarte con la pierna que no te mueve. Izuku miró a Yaoyorozu y le indicó que se alejara unos pasos. Mientras Hiro cambiaba su postura, Izuku caminaba a su alrededor, golpeándole las piernas con suaves patadas para empujarla y ajustar su postura. Bien, bien. ¿Tienes la postura? La miró de reojo para asegurarse de que estaba lo suficientemente lejos del montón de espadas de entrenamiento. Deberías sentir tensión en las piernas y el torso. Deberías sentir los brazos tensos, como si estuvieras a punto de lanzar algo. Sí, creo que sí. Tómate un momento. Memorízalo. Siéntelo. Hiro respiró e intentó adoptar la postura, sintiendo el peso de la espada en su agarre. Creo que lo entiendo bien. Ella no abrió los ojos. Eso fue un error. Izuku intervino y le dio una patada en el tobillo, haciéndola caer al suelo con un empujón. Mientras Hiro se agitaba y golpeaba el suelo, Izuku atrapó la espada larga mientras ella la soltaba. Un consejo. Nunca apartes la vista de lo que te rodea a menos que sepas que estás a salvo. Izuku levantó la espada, mirando la hoja sintética antes de girarla. Vuelve a la postura. Con los ojos abiertos esta vez. Hiro, aún desequilibrado, gruñó y se levantó. Bien. Izuku le arrojó la espada por debajo del brazo y le dedicó una sonrisa fugaz que ella no pudo ver. Yaoyorozu, querías entrenar, ¿verdad? Miró pensativo la pila de espadas. Sí, por favor, siéntete libre de sacar el arma que prefieras. Creo que mataré dos pájaros de un tiro. Cuando el destello de la creación se encendió, Izuku lanzó un puñetazo, la piel de sus nudillos se detuvo a centímetros de su rostro justo cuando Hiro se estremeció y retrocedió. Perdiste tu postura. Reinicia. Un gruñido y lo hizo, ahora mucho más tensa. Esto significó que cuando él le arrancó la espada de la mano, siseó de dolor al torcerse la muñeca. Ah, qué demonios. Relájate más. ¿Y por qué cambiaste de postura? ¿Por qué me desarmaste? Ponte en posición. Sin espada esta vez levantó la vista mientras Momo terminaba de forjar un bo y se alejó unos metros de la chica mientras ella volvía a su posición. Y solo observa. Izuku cayó en la misma postura que Hiro, con las manos ligeramente levantadas frente a él. Ahora, Yaoyorozu. A por ello. Ella dudó, antes de asentir y abalanzarse, con el bastón girando. Un agacharse y cambiar de postura, e Izuku golpeó el bastón con la palma abierta, enviándolo por encima de su cuerpo agachado, antes de acercarse y agarrarlo. Yaoyorozu parpadeó al pasar girando junto a ella, y su brazo la rodeó por el cuello, antes de soltarse con suavidad y alejarse. Mientras Hiro parpadeaba, Izuku comenzó a hablar. La razón por la que te pido que mantengas esa postura es porque es mejor que la que usabas para el combate. Es lo que aprendí como postura de aterrizaje. Retomó la postura e hizo un gesto a Momo para que continuara. Ella asintió y apretó el agarre, antes de lanzar una serie de golpes y estocadas. Izuku no detuvo su discurso improvisado. Es más defensivo de lo que prefiero, se desvió para esquivar un jab, solo su torso se movió cuando su mano se estiró y golpeó el mango del bastón, antes de agacharse cuando el otro lado pasó, sus pies dieron pasos moderados y medidos que lo enviaron casi bailando hacia adelante con pasos que naturalmente lo enviaron en un movimiento casi serpenteante, sus pies nunca se cruzaron. Pero para actos heroicos, es más útil que lo que yo uso. Todo se reduce al control. Yaoyorozu lanzó una serie de golpes que fueron respondidos con bofetadas para desviarlos, con un sonido que casi recordaba al de un juego de palmaditas para niños. Y leer a la gente. Lo cual, gracias a tu peculiaridad avanzó, agarrando el bastón con ambas manos mientras su pie se movía con fuerza, significa que juega con tu fuerza. Yaoyorozu se abalanzó hacia atrás, pero perdió el bastón, dejándolo en manos de Izuku. En lugar de usarlo, lo echó por encima del hombro y se abalanzó sobre Yaoyorozu. Moviéndose con pasos rápidos y arrastrados, lo dejó en su espacio personal, con ambas manos intentando desequilibrarla, justo a tiempo para que su rodilla se bloqueara tras la de ella y se torciera, derribándola. ¿Entiendo? Yaoyorozu parpadeó mientras Hiro miraba con la boca abierta.
Hirou se recuperó primero. ¿Y con una espada? Izuku asintió. Buena pregunta. Observa. Levantó la espada larga de práctica y volvió a la postura. La espada estaba sostenida por su hombro, con la hoja extendida hacia arriba. Prefiero una guardia más alta como esta. Empujó la espada para cortar, barriendo el filo hacia afuera y hacia abajo antes de colocarse detrás de ella. Cada golpe que encadenaba era seguido por un paso firme. Sigue la hoja. La espada es la guía, el punto de conflicto. Deja que te guíe, que cubra cada movimiento. No necesitas cerrar. Deja que la punta de la espada corte y defina la distancia. Sostuvo la espada con el brazo doblado y luego extendió una estocada lenta mientras seguía el movimiento de la hoja. La distancia entre estos dos puntos es donde quiero que permanezca quien quiera que esté luchando. Si se acerca más, los golpes pierden fuerza. Si se aleja más, se necesita un paso más para alcanzarlo. Demostró sus pasos. Nunca me muevo en línea recta. La línea recta es predecible y vulnerable. El ángulo oblicuo es la clave. Dio otra docena de pasos, con la espada en alto y precisos golpes, y Yaoyorozu aprovechó la oportunidad para agarrar su bastón, preparándose para entrenar con él una vez más. Asintió y miró a Hirou. Mantén la postura. Ponte cómodo. Y entonces, levantó la espada y dio un paso adelante para atacar. El choque de las armas trajo recuerdos y bien. Sigue adelante. Los monstruos de aquí son más fuertes, pero tú eres más rápido. Más listo. Demuéstralo. Bajo la brumosa luz del sol, Izuku vestía una armadura metálica descuidada, con una espada larga mellada en la mano mientras jadeaba, olvidando la familiar necrosis de la maldición que recorría su piel al cruzarse de nuevo las espadas, antes de zafarse de ella, deslizándose con la rapidez de una víbora, solo para ser aplastada por un guantelete que lo acechaba. La túnica blanca realzaba aún más el rojo del escudo de los caballeros de la luz del sol. Bien. Otra vez. Más rápido. Mantén la postura. Yaoyorozu era astuta, mantenía la distancia y usaba su bastón más como una lanza o una aguja que como un bastón real. Era rápida y poseía una habilidad que, según él, estaba bien perfeccionada. La espada de Izuku era una serie de golpes agudos, que iban desde ambas manos en la empuñadura una en la hoja para un mayor control mientras recibía golpe tras golpe con golpes desviados, manteniendo su guardia más cerca de su núcleo mientras la hacía pasar a través de los pasos, conservando su propia resistencia. Pero algo en esta pelea le sonaba amargo. Mal. Dejó de lado la idea de entrenar a Hirou para centrarse en la forma de pelear de Yaoyorozu. No fue hasta que la hizo tambalearse y ella se reinició, dando medio paso hacia atrás, que él se dio cuenta de lo que era. Miedo. No a él exactamente. Sino miedo a la pérdida. Al dolor. Esa duda agobiante que atormentó a Izuku intermitentemente durante 9 largos meses. Y pudo recordar la línea que lo había destrozado del miedo. No fue Solaire quien le enseñó a abandonar su vacilación. Rompió su postura y adoptó otra. Una mucho más peligrosa, que lo había matado día tras día, hora tras hora, durante casi una semana. Con la cabeza inclinada hacia abajo, la espada se elevó y se equilibró sobre el hueco de su hombro derecho, flotando allí. Soltó el brazo izquierdo, innecesario, indeseado. No lo necesitaba. No para esta postura. Su mano derecha era lo suficientemente fuerte para ello, y nunca lo había visto con ambas manos. Dejó que sus ojos se enfocaran, dejó que su pulso se acelerara. ¿Por qué dudas, Yaoyorozu? Su postura se tensó, pasando de relajada y firme a algo más parecido a un velocista en la línea de salida. El movimiento prometía, pero esperaba. Yaoyorozu se detuvo, justo cuando Hirou rompió su postura y pareció sorprendida, con los ojos abiertos de par en par. Izuku no le dio la oportunidad de hablar, dio un paso adelante con un paso deslizante y cambiante y golpeó su espada hacia abajo y alrededor con la firmeza del hacha de un verdugo. Su bastón se levantó, frenéticamente apuntalado. Su espada no disminuyó su velocidad hasta detenerse por completo, perfectamente controlada en su agarre. La sombra de Artorias, el caminante del abismo, resonó a través de él. Entonces Izuku levantó el candado y lo miró con el ceño fruncido. Incluso si tuviera las herramientas adecuadas para abrir la cerradura, le llevaría tiempo. Tenía unos 10 minutos antes de que la siguiente patrulla pasara por esa zona, y no quería tener que esconderse durante media hora más mientras pasaban. Levantó el gato, ahora adornado con una presilla de paracord que le permitía llevarlo cruzado a la espalda, lo movió para sujetarlo y lo giró hacia abajo, rompiendo el candado con un golpe seco.
Con rapidez, abrió la carcasa para revelar el perno y colocó la llave inglesa, girándola hasta que se aflojó. A lo lejos se oyeron los primeros gritos interrogativos. Volviendo a enrollar la llave a su alrededor, gruñó y levantó la cerradura de la puerta de entrada, dejándola a un lado y presionando el botón. Sin la cerradura, la puerta se abrió con un silbido y dejó al descubierto el pasillo oscuro que había más allá. Con solo una mirada atrás, despegó, trocando hacia las secciones desconocidas de la nave. Y la escotilla de mantenimiento que lo llevaría más abajo en la torre. Ahora sus manos resonaban con el eco de la fuerza que había atravesado su bastón, pero no podía moverse. La espada, con el filo agrietado por la fuerza del impacto, se sostenía con la punta roma presionando suavemente contra el hueco de su cuello. Si no puedo enseñarte nada más, que sea esto. La voz de Izuku era hipnótica, casi hipnótica, mientras se concentraba en ella, y solo en ella. Sintió como si el mar se hubiera abierto, como si el cielo nublado se hubiera cortado por la mitad para revelar la luna, mientras sus ojos verdes se fijaban en los de ella con una carga propia. La vacilación es impropia de un héroe. Si dudas de ti mismo, ¿cómo podrán los demás creer en ti? Eres más fuerte de lo que crees, Momo Yaoyorozu. Créelo, deja de lado la vacilación. Solo te lastimará. Años de autodesprecio, años de duda, de justificada preocupación y ansiedad por la realidad de sus amistades y la multitud de personas que solo la veían como un recurso, como una mercancía. Contra el peso de la convicción de Izuku. Todo parecía tan superficial. Charcos sucios en la calle y manchas en la acera. Oh, esto no era una solución. No iba a facilitar el viaje. Pero ahora podía ver las cadenas que la ataban, aunque solo fueran las formas más vagas de ellas. Pero también podía ver lo que sería no preocuparse por ellos. Se reflejaba en la mirada firme de Izuku. En la sinceridad con la que hablaba. Yo entiendo. Esbozó una suave sonrisa, y en ella había capas de emoción. Amargo dolor y divertida tristeza, rastros de consuelo y compasión. Todavía no, pero lo harás. Él movió la espada y la golpeó en el esternón con tanta fuerza que la hizo caer de espaldas. Hirou. ¿Creía que tenías una postura? Su voz era firme, pero Momo juró que había una inclinación provocativa en sus labios mientras Hirou maldecía y volvía a su postura, solo para maldecir más fuerte cuando la espada en la mano de Izuku le destrozó el tobillo. Demasiado ancho. Momo solo pudo dar una sonrisa temblorosa, mientras buscaba la creación mientras formaba un nuevo bastón. Él será un maestro como ningún otro que ella haya tenido antes.